Bienvenido a Tigre Fanfic Novelas. Recuerden que ya tenemos Patreon en donde esta y otras novelas o fanfic estarán adelantados o finalizados. También habrán fanfic exclusivos. Esto para aquellos que quieran apoyarme y así poder seguir subiendo más de estas increíbles historias. Demon Slayer. Me convertí en la hermana de Tanjiro. Capítulo 151 a 166. Tanjiro, has subido de peso. Chica miró el hecho de que Tanjiro estaba atrapado en una grieta en las tablas del piso, con la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás y sus ojos llenos de una pizca de falta de palabras en medio de su mirada de pez muerto. Puede que haya comido bastante últimamente, pero no he dejado de entrenar. Tanjiro negó rotundamente la posibilidad de la afirmación de Chica de que había engordado. Por supuesto, Chica solo estaba bromeando. Justo ahora se había escuchado un crujido muy claro en el suelo. Probablemente se trataba de las tablas del suelo que se estaban rompiendo porque eran demasiado viejas. La casa de madera de la familia Kamado ya tenía una larga historia, sin mencionar la devastación que sufrió a manos de Muzan hace 3 años. De camino a casa, Chica incluso consideró la posibilidad de que la casa se hubiera derrumbado. Tanjiro extendió ambas manos para apoyarse en las tablas del suelo adyacentes, con la intención de salir de la grieta. Sin embargo, en cuanto aplicó fuerza, las tablas de ambos lados también se rompieron. Tanjiro no pudo evitar quedarse paralizado por un momento, y luego, con un grito de ¡ah! Cayó completamente al suelo debajo del piso de madera. Ahora Chica y Nezuko no podían quedarse allí sentadas viendo la comedia. Las dos corrieron a la casa, y en cuanto entraron, el suelo emitió una serie de estruendosos crack. Crack. Esta casa necesita una renovación o incluso una reconstrucción. Chica se acercó al gran agujero donde había caído Tanjiro. Para ser sincera, nunca imaginó que hubiera espacio debajo del suelo, ¿era un sótano? Justo cuando Chica estaba pensando y a punto de llamar a Tanjiro, un brazo repentinamente salió disparado del agujero negro con un wash. Y en su palma, sostenía un cuaderno muy viejo y amarillento. Hermana mayor. Hay una caja aquí abajo, y esto estaba adentro. Chica extendió la mano confundida y tomó la pequeña libreta, que parecía a punto de convertirse en cenizas en cualquier momento. Incluso antes de abrirla, su imaginación se desbocó. ¿Podría este pequeño cuaderno registrar tesoros? Mientras sostenía el cuaderno, Chica sintió por un momento que el género de su historia estaba a punto de cambiar al segmento de One Piece. Incapaz de contener su curiosidad, después de que Tanjiro salió exitosamente del agujero, abrió suavemente el cuaderno bajo la mirada de los tres. Bueno, la realidad le dijo a Chica que estaba pensando demasiado. Este cuaderno amarillento registraba las técnicas y precauciones para cada variante del Inokami Kagura. Era, en esencia, una guía para principiantes del Inokami Kagura. Probablemente fue grabado por su antepasado Kamado Sumiyoshi o uno de los antepasados de esas generaciones, con la intención de que sirviera como respaldo para evitar una brecha en las técnicas si alguien en una determinada generación no lograba dominarlas debido a una falta de talento o un accidente. Al igual que la familia Rengoku, después de que Rengoku Kyojuro se desanimara y dejara de enseñarle a su hijo Kyojuro la respiración de fuego, Kyojuro se volvió autodidacta usando los pergaminos sobrevivientes de la familia. Sin embargo, a juzgar por la cantidad de polvo en estas notas, es probable que las sucesivas generaciones de descendientes de Kamado nunca hayan tenido que usarlas. Aunque transmitir el Inokami Kagura continuamente de generación en generación fue una tarea difícil, la familia Kamado había cumplido esta misión. Chica cerró suavemente el viejo libro en sus manos y dejó escapar un suspiro. La misión de la familia Kamado estaba completa. Esto nos lo dejaron nuestros antepasados. Guárdalo. Puede ser una reliquia familiar. Dijo Chica mientras le devolvía el libro a Tanjiro. Tanjiro lo tomó, asintió con la cabeza y saltó de nuevo al agujero para guardarlo en la caja. Era tarde en la noche, y aunque la casa de madera estaba en ruinas, tuvieron que arreglárselas y dormir allí esa noche. ¿Era esta una casa embrujada? A Chica y a los demás eso no les importó. ¿Acaso los espíritus de sus familiares les harían daño? De hecho, si pudieran verlos, serían aún más felices. Al día siguiente, temprano por la mañana, con los sonidos de crack, crack. Los tres Kamado no durmieron muy cómodamente, especialmente en el área de la habitación de Tanjiro. Una persona normal, al alcanzar cierto nivel de somnolencia, puede dormir incluso en entornos ruidosos. Desafortunadamente, Tanjiro, quien dominaba la respiración constante, tenía la energía en un nivel muy delicado. No puedo dormir, no puedo dormir, no puedo dormir. Cuando Chica salió de la casa bostezando, Tanjiro todavía estaba mirando con los ojos muy abiertos el techo con su agujero.
Esto le permitió a Tanjiro, el buen chico que nunca se había quedado despierto hasta tarde antes, desbloquear con éxito el logro avanzado. 3 días consecutivos de trasnochada. En contraste, Chica estaba de muy buen humor. De pie frente a su casa, estiró los brazos. Miró hacia atrás, a la destartalada casa de madera, y se despidió de Tanjiro y Nezuko antes de bajar de la montaña a comprar madera. El pueblo al pie de la montaña, una tienda de madera. Cuando Chica entró en la tienda, el dueño, que estaba recostado en una silla reclinable para refrescarse, la miró una vez antes de saltar como si hubiera explotado. ¿La hija mayor de la familia Kamado? ¿Cuánto tiempo? Espera, hace tiempo que no veo a nadie de tu familia. ¿Te mudaste y luego regresaste? El dueño de la tienda de madera observó a Chica cuando entró. Aunque no la había visto muchas veces, podía sentir claramente que la vieja chica definitivamente no tenía ese tipo de aura. Por supuesto, no llegó a dudar de que ella era Chica. Como se mencionó anteriormente, Chica era una belleza muy conocida de esta generación, y muchas personas habían acudido a la familia Kamado para pedir su mano en matrimonio. En cuanto a que Chica no reconociera al dueño de la madera, había heredado casi todos sus recuerdos, solo había una respuesta. Este dueño de la madera era un extra cuyo nombre no necesitaba ser recordado. Chica miró al dueño de la madera y dijo con calma: nuestra casa está en mal estado, así que planeamos renovarla o incluso reconstruirla. Necesitamos mucha madera. ¿Tiene alguna recomendación? Al escuchar que la familia de Chica necesitaba renovar o incluso reconstruir, los ojos del dueño de la madera se iluminaron instantáneamente, ya que esta era una gran oportunidad de negocio. Aunque tenía algunas dudas sobre si la familia Kamado podría reunir tanto dinero de una sola vez, después de todo eran conocidos, por lo que el dueño condujo a Chica al espacio abierto en la parte trasera de la tienda con una sonrisa. En el trastero, había grandes cantidades de madera de alta calidad. El dueño se acercó a una pila con una sonrisa, la palmeó suavemente y dijo: esta madera es la mejor que tenemos. No solo es resistente, sino que también tiene una ligera fragancia, aunque es bastante cara. Antes de que el dueño pudiera terminar la frase, Chica sacó un fajo de billetes de su bolsillo. La boca del dueño formó una O y sus ojos se quedaron en blanco. Pero la sorpresa por el dinero fue una cosa. Después de pagar la madera y el envío, Chica se volvió hacia las pilas de leña. Con un gesto casual, levantó fácilmente un trozo grueso y largo de madera con una mano. Oh, es realmente muy sólido, lindo. ... La familia Tan tiene una hija recién crecida, con fuerza para mover montañas y un espíritu que domina el mundo. El gesto casual de Chica casi hizo que los ojos del comerciante de madera se le salieran de las órbitas. Pero esto era normal. La fuerza que Chica mostraba en ese momento sería suficiente para hacer sudar frío a cualquiera, no solo en esta era y país, sino incluso en el mundo 100 años en el futuro. Después de un momento de aturdimiento, el comerciante de madera rápidamente extendió la mano para frotarse los ojos, tratando de convencerse de que lo que acababa de ver era una ilusión para hipnotizarse. Después de frotarse los ojos y cerrarlos fuertemente, Chica ya había vuelto a dejar la madera levantada cuando él los abrió de nuevo. El comerciante de madera respiró un gran suspiro de alivio. Había logrado hipnotizarse a sí mismo creyendo que todo era una ilusión. Pero esto era lo mejor. Chica no quería llamar la atención. Levantar la madera antes había sido un acto completamente inconsciente. Simplemente se había acostumbrado demasiado a estar rodeada de superhumanos y había olvidado que ella misma era uno. Piensa que estoy diciendo tonterías, pero, ¿no habrás cogido esa madera?, preguntó el maderero con cautela, aún con una persistente sensación de pavor. Al oír esto, Chica reaccionó de inmediato con intensidad. Retrocedió un paso exagerado, abrazándose la parte superior del cuerpo. Todo su ser irradiaba un aura de tímida fragilidad. ¿Yo? ¿Levantar un trozo de madera tan grande? ¿Cómo es posible? Soy tan débil e impotente. Ni siquiera tú podrías, jefe. Aunque los movimientos y la expresión de Chica eran extremadamente exagerados, llegando incluso al punto de ser afectados, el corazón del comerciante de madera comenzó a condenarse ante su impresionante belleza. Mira las tonterías que digo. Enseguida haré que la gente suba la madera que pediste a la montaña. Por cierto, ya que planeas renovar o incluso reconstruir, ¿necesitas obreros de la construcción? No hace falta, podemos hacerlo nosotros mismos. Bueno, jefe, me voy. Chica continuó fingiendo su lamentable estado, manteniéndolo hasta que salió de la madera. En cuanto salió de la carpintería, el aura lastimera de Chica se desvaneció. Levantó una mano para frotarse el cuello y frunció el labio. Fue realmente repugnante ahora.
Chica no pudo evitar quejarse de sí misma. El asunto de la madera estaba resuelto, pero no planeaba volver a la montaña todavía. El pueblo al pie de la montaña no era pequeño. Ni siquiera el dueño original de este cuerpo había terminado de explorarlo. Esto se debía a que era la dueña de las cámaras interiores, quien solo sostenía un cuchillo de cocina, mientras que los asuntos externos siempre estaban a cargo de Tanjiro y su madre. Debería comprarles comida a Tanjiro y Nezuko. Me pregunto si venden Compeit aquí. Como ya estoy en casa, si tienen, compraré muchos de una vez. En fin, mientras estén sin abrir, estos dulces no se echan a perder fácilmente. Justo cuando Chica murmuraba para sí misma, vio una tienda de dulces. Era natural. El Compeit era un dulce que les encantaba a los niños, así que ¿cómo era posible que un pueblo tan grande no lo vendiera? Chica se apresuró a ir a la tienda de dulces y compró varios frascos de Compeit. Aunque comer demasiado azúcar causa caries, comprarla era una cosa y comerla, otra. Mientras Nezuko tuviera autocontrol, no habría problema, y su autocontrol sin duda estaba a la altura. Después de todo, durante su etapa como demonio, incluso había podido resistirse a la sangre rara de Sanemi entre la sangre rara. Justo cuando se estaba llevando a cabo la transacción, los oídos de Chica de repente captaron una serie de sonidos, que eran al mismo tiempo familiares y extraños. Ella cerró los ojos inconscientemente, apretando tanto los billetes que el dueño de la tienda de dulces no pudo apartarlos por más que lo intentara. En ese momento, Chica estaba escuchando atentamente ese sonido familiar pero desconocido que venía de la distancia. ¿Es este, el sonido de espadas balanceándose? No, no es cierto. No es metal. ¿Es madera? Chica abrió los ojos y le preguntó con curiosidad al dueño de la tienda de dulces. Jefe, ¿hay un dojo cerca? Sí, se abrió uno hace unos años. ¿Por qué? ¿A una chica como tú le interesa la esgrima? Te aconsejo que no te metas en eso. Aunque muchos niños siguen obsesionados con ser espadachines o samuráis e insisten en alistarse, es bien sabido que, desde la promulgación de la ley de prohibición de la espada, el 99% de los plebeyos que aprenden esgrima acaban sin nada. Es mejor aprender un oficio sólido y vivir una vida tranquila. Está bien, lo entiendo. A pesar de lo que dijo, después de pagar, Chica llevó los frascos de dulces en sus brazos y siguió los sonidos de espadas chocando hasta la entrada del dojo. La puerta del dojo estaba abierta de par en par. Tras decir suavemente disculpe, Chica cruzó la entrada principal sin ningún problema. Cuanto más se acercaba al interior del dojo, más nítidos se volvían los sonidos de las espadas. Sin embargo, Chica, sensible a las espadas, notó una ligera anomalía. El choque no era entre iguales, sino una supresión unilateral. ¿Este es el resultado de todos estos días? ¿Han estado entrenando seriamente según mis estándares? No son más que basura. Practica. Sigue practicando. ¿Cómo se supone que vas a desafiar a otros dojos así? Planeaba que desafiaras al dojo más cercano para finales de este mes, pero ahora mis planes se arruinaron. No se contengan durante el entrenamiento. Desde el momento en que empuñan una espada, todos, excepto tú, son enemigos. Deben desafiar constantemente a los dojos y derrotar a sus oponentes para demostrar su valía, incluso si eso implica usar tácticas deshonestas. Quien no puede ganar no tiene valor. La esencia de la esgrima reside en la victoria continua. Gritos ásperos resonaban desde el área de entrenamiento del dojo. Cuando Chica llegó a la entrada y miró dentro, vio a un hombre de mediana edad golpeando repetidamente el cuerpo de los aprendices con una espada de madera. Los aprendices a su alrededor temblaban, y el aire se llenó de una atmósfera pesada y opresiva. Bajo esta atmósfera, Chica, que estaba de buen humor, no pudo evitar que su expresión se oscureciera. Cuando el hombre de mediana edad en el área de entrenamiento notó a Chica parada afuera de la puerta, se quedó atónito por un momento antes de poner una sonrisa y caminar rápidamente hacia ella. «¿Esta señorita está aquí de visita en nombre de su hermano menor o mayor en casa?», dijo el hombre de mediana edad con una sonrisa, extendiendo las manos. Ante la sonrisa que se acercaba del hombre de mediana edad, Chica decidió ignorarlo por completo y continuó observando a los aprendices envueltos en la atmósfera opresiva. Aunque no era asunto suyo y simplemente la había atraído la curiosidad, todavía se sentía un poco molesta. Chica pasó junto al hombre de mediana edad hasta llegar a un estante que contenía muchas espadas de madera de entrenamiento y sacó una. Ella levantó tranquilamente la espada de madera hacia el hombre de mediana edad, inclinó ligeramente la cabeza y preguntó con una sonrisa: «¿Dojos desafiantes? Entonces, ¿puedo preguntarles si aceptan ser desafiados?».
Aunque Chika no tenía ningún rencor personal contra el hombre de mediana edad que enseñaba esgrima, sus filosofías sobre el arte eran mundos aparte, lo que hizo que Chika se sintiera bastante molesta. Chika no se consideraba una santa. Todas sus acciones estaban guiadas por su propio corazón. Esta fue también una de las razones por las que nunca pudo alcanzar el mundo transparente, aunque había alcanzado un estado completamente opuesto. En resumen, lo siento, no te conozco, pero estoy de mal humor ahora mismo, así que voy a hacer un poco de pitufeo. Chika sostenía el bokken de entrenamiento que le había proporcionado el dojo. Tras sopesarlo con indiferencia, descubrió que su calidad era muy inferior a la de las espadas de madera del cuartel general del cuerpo de cazadores de demonios. Incluso sin la mejora de una técnica de respiración, probablemente no resistiría más que unos pocos golpes fuertes. El hombre de mediana edad, al oír que Chika quería desafiar al dojo, reaccionó como si hubiera oído un chiste muy gracioso. Sonrió, se encogió de hombros y dijo: «Jovencita, ¿habla en serio?» «Lo digo en serio y con total sinceridad». «Bueno, pero déjame decirte de antemano que no seré indulgente contigo». El hombre de mediana edad resopló con seguridad, agarrando su espada de madera mientras aceptaba el desafío de Chika. Aunque aceptó el desafío, todavía no tomó a Chika en serio. Los aprendices en la sala de entrenamiento hicieron espacio para ambos. El hombre de mediana edad llamó a uno de ellos con un gesto de la mano para que hiciera la cuenta regresiva. El aprendiz, obligado a asumir el papel, tembló mientras levantaba rígidamente un brazo y, vacilante, comenzó la cuenta regresiva desde 3. 3, 2, 1, empieza. Tan pronto como el aprendiz terminó de hablar, el hombre de mediana edad agarró su espada de madera y cargó rápidamente hacia Chika. ¿Mostrar misericordia a una dama? La victoria es absoluta. Tras acortar la distancia, el hombre de mediana edad blandió rápidamente su espada. Justo cuando creía haber conseguido una victoria fácil, su espada de madera se detuvo en el aire. La espada de madera de Chika había bloqueado la suya en un ángulo muy complicado. El brazo del hombre temblaba ligeramente porque, a pesar de usar toda su fuerza, no podía mover la espada de Chika en lo más mínimo. Una chica con fuerza de monstruo. El hombre se dio cuenta al instante de que algo andaba mal. Desenvainó su espada y reunió fuerzas para un corte vertical, solo para ver a Chika retroceder como si lo hubiera previsto, esquivando fácilmente su ataque. De esta manera, el hombre lanzó decenas de golpes consecutivos, todos los cuales Chika esquivó con facilidad. No es que su habilidad con la espada fuera pobre, pero para un espadachín como Chika, que había sido templado en momentos de vida o muerte, sería extraño si pudiera asestar un golpe efectivo. Los aprendices que los rodeaban, al ver a su maestro, que normalmente era tan arrogante y dominante con ellos, en un estado tan patético, todos tenían expresiones de incredulidad. Igualmente sorprendido estaba el hombre de mediana edad que actualmente atacaba a Chika. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no ha acertado ni un solo ataque? ¿Quién es esta mujer? Es como si predijera cada uno de mis movimientos. Las pupilas del hombre temblaron. A medida que su corazón se llenaba de preguntas, sus patrones de ataque, ya de por sí fáciles de interpretar, se volvieron aún más evidentes. Con un fuerte clan. Chika bloqueó el ataque del hombre y luego lo golpeó en el abdomen, haciéndolo tambalearse hacia atrás con una mano agarrándose el estómago. Ríndete. No eres rival para mí. Con semejante diferencia, ya ni siquiera se trataba de intimidar a novatos ni de pitufear. Chika sentía que solo estaba jugando con una niña. Tras estas pocas rondas, gran parte de su enfado anterior se había disipado. Al escuchar el llamado de rendición de Chika, las pupilas del hombre temblaron mientras recordaba su pasado. De joven, era como los aprendices de aquí, fascinado por los espadachines y samuráis de las novelas. Lo había abandonado todo para dedicarse a la esgrima. Había esperado convertirse en un majestuoso héroe errante después de perfeccionar sus habilidades, pero la realidad le había asestado un duro golpe. Eso fue hasta que un famoso dojo anunció arrogantemente que cualquiera podía venir y desafiarlos, y si tenían éxito, recibirían una generosa suma de dinero. Decidió desafiarlos y lo logró. Además del dinero, recibió las miradas fervientes de innumerables personas. En ese momento, su camino de la espada se corrompió. Y a partir de entonces, comenzó una carrera desafiando a los dojos, usando la victoria para demostrar su valor, incluso si eso significaba usar cualquier medio necesario durante una pelea. Ahora, con una mano agarrándose el estómago y la otra aferrando su espada de madera, bajó la cabeza y jadeó. Luego, levantó la vista lentamente y abrió la boca. «Eres fuerte». «Sí, soy fuerte. Lo sé. Pero no perderé».
Apretando los dientes, el hombre levantó de repente su espada de madera, haciendo un gesto de preparación para lanzársela a Chica. Sin embargo, mientras sus ojos temblorosos intentaban fijarse en ella, perdió de vista a su objetivo. ¿A dónde? ¿A dónde se fue? Mientras el hombre se preguntaba, los aprendices que observaban desde un lado ya habían visto a Chica. Chica estaba de pie detrás del hombre, su espada de madera ya estaba destrozada hasta que solo quedaba la empuñadura. Estilo Sol-Luna, segunda forma. Sol y luna rebrillando. La ropa superior del hombre se hizo trizas instantáneamente y las marcas rojas de los golpes de la espada de madera aparecieron por todo su cuerpo. Los ojos del hombre se pusieron en blanco y su cuerpo se desplomó en el suelo con un ruido sordo, perdiendo la conciencia. Chica giró la cabeza para mirar al hombre con discreción. Como alguien que aplicaba tácticas rebeldes para combatir demonios, ¿cómo podía no ver lo que intentaba hacer? Sin embargo, Chica creía que incluso los pícaros tenían sus límites. No usaría tácticas de pícaro contra una persona respetable, ni usaría trucos tan sucios contra alguien que acababa de conocer y que era solo un oponente. Deberías tomarte un tiempo para calmar tu mente. Chica le habló al hombre que yacía casi inconsciente en el suelo y luego se volvió hacia los numerosos aprendices en la sala de entrenamiento. Al ver los moretones que cubrían a algunos de ellos, Chica solo pudo negar con la cabeza. Chicos, ustedes sí que se tomaron a la ligera eso de que golpear es señal de cariño y regañar es señal de amor, ¿verdad? ¿Por qué siguen con un profesor así? Vayan a casa con sus madres, luego busquen la manera de formar un grupo y que les devuelvan la matrícula. Si quieren aprender a usar la espada, hay muchas otras escuelas en el mundo además de esta. Chica suspiró con impotencia, con una mano en la cadera. Recordó sus días de duro entrenamiento con el maestro Urokodaki. Aunque también era muy duro, era responsable. Si se rompía un hueso, no solo lo reponía, sino que también le proporcionaba baños medicinales para una rápida curación, antes de volver a fracturarlo. Tras terminar su pieza, Chica se dio la vuelta y salió del dojo. Al fin y al cabo, no era una gran santa. No podía precisamente tomarles la mano y acompañarlos a casa. Ahora que había desahogado su frustración, era hora de irse. Ella pensó que el asunto estaba resuelto, pero para su sorpresa, todos esos niños aparecieron en su puerta a la mañana siguiente, algunos incluso trayendo a sus padres. Hermana mayor, maestra. Queremos aprender esgrima. Al día siguiente, por la mañana, el trío de la familia Kamado se levantó temprano. La madera para construir la casa se había transportado la noche anterior, así que ahora solo faltaba empezar con el trabajo manual. Aunque Chica no tenía mucha experiencia en este aspecto, Tanjiro sí. Chica expresó que podía apoyar a Tanjiro con su fuerza y espíritu, pero que él lo olvidara. La casa de madera original no era muy grande. En su apogeo, una familia de 9 la hacía sentir un poco apretada. Así que, como de todas formas estaban haciendo la obra, decidieron ampliarla. Al fin y al cabo, vivían en la ladera de la montaña, rodeados de un terreno tan vasto. Construir una pequeña villa no sería un problema, ¿verdad? Hermana. Trae 2 troncos más. Osu. Enseguida voy. Chica llevaba un gran tronco en cada hombro y caminaba hacia Tanjiro con pasos firmes y cortos. Tanjiro, transformado en constructor, empuñó su espada Nichirin y, con unos cuantos shua, cortó los enormes troncos en trozos adecuados, comenzando su camino para mejorar sus habilidades de construcción. ¿Hay algo más que necesites que haga? Hermana, espera un momento. Si necesito algo, te llamo. Oh. Chica hizo un puchero y respondió. Inclinó ligeramente la cabeza para mirar al cielo. Justo cuando suspiraba por el buen tiempo que hacía hoy, el ruido de un alboroto proveniente del sendero al pie de la montaña llegó a sus oídos. Hermana, parece que viene mucha gente. Tanjiro, que estaba ocupado con la construcción, inhaló con fuerza y no pudo evitar detener su trabajo. ¿Mucha gente? Sí, mucha gente. Chica amplió su red de percepción. Era mucha gente, y a juzgar por su trayectoria, no había duda de que este grupo se dirigía hacia ellos. Chica se preguntaba qué estaba haciendo este grupo, hasta que llegaron frente a ella y gritaron al unísono. Queremos aprender esgrima. Este grito desconcertó por completo a Chica. Para evitar problemas, Chica decidió adoptar la táctica de hacérsela débil. Justo cuando Chica se estaba preparando para convertirse en una niña delicada y débil, el padre de uno de los niños corrió emocionado y agarró la mano de Chica. Por favor, deja que mi hijo entrene bajo tu tutela. Al oír las palabras de su padre, la multitud que estaba detrás de ella respondió en sucesión. Este repentino acontecimiento tomó a Chica completamente desprevenida. ¿De verdad están de acuerdo en dejar que sus hijos aprendan esgrima?
Estamos de acuerdo, por supuesto que estamos de acuerdo. No soy de fiar, ¿sabes? Mírame, soy tan joven y mujer. Por favor, no seas tan humilde, maestra. Todos los niños dijeron que derrotaste fácilmente a la maestra anterior con unos cuantos movimientos de shua shua shua. Realmente eres una heroína que avergüenza a los hombres. Punto punto punto. La comisura de la boca de Chica se torció ligeramente. Había dicho todo eso, pero ellos seguían asintiendo vigorosamente. En un guión normal, después de que estos padres se enteraran de que sus hijos habían sufrido en el dojo, ¿no deberían oponerse firmemente a que sus hijos siguieran aprendiendo esgrima en estos tiempos? Miradas expectantes, grandes y pequeñas, cayeron sobre Chica. Su mente zumbaba a toda velocidad, y pronto encontró una forma de escapar. Bueno, está bien. Si quieres aprender, te enseñaré. En cuanto Chica dijo esto, todos los niños sonrieron radiantes. Sin embargo, al instante siguiente, Chica levantó una mano, diciéndoles que no sonrieran tan pronto, pues ella tenía sus propias reglas. Primero, aunque no te maltrataremos como a ese hombre, el entrenamiento será muy estricto. La esgrima no es un juego. Debes tener determinación. En segundo lugar, cada persona tiene su propio camino con la espada. Partiendo de la premisa de que aprender esgrima no tiene como objetivo dañar intencionalmente a otros, todos deben respetarse mutuamente y no menospreciarse por los resultados de las partidas. En tercer lugar, tu maestro no soy yo. Cuando se pronunciaron las dos primeras reglas, todos expresaron con seguridad que no había problema. Pero cuando Chica dijo que no era ella quien les enseñaba, todos pusieron cara de ni hablar. Después de todo, querían unirse a ella porque habían presenciado su inigualable habilidad con la espada. Antes de que nadie pudiera preguntar, Chica volvió a levantar la mano para calmarlos. Al mismo tiempo, Tanjiro, actuando como su carta de salvación, se acercó con un mazo en una mano y un martillo en la otra. Mientras Tanjiro se acercaba, Chica lo agarró y lo puso frente a ella, convirtiéndose en una vendedora estrella. Dijo: mira bien, este es tu futuro maestro, Kamado Tanjiro. De ahora en adelante puedes llamarlo simplemente Maestro Kamado. ¿Eh? Signos de interrogación prácticamente aparecieron sobre la cabeza de Tanjiro ya que no pudo procesar la situación por un momento. El grupo de niños tampoco reaccionó. Al ver la honestidad y sencillez de Tanjiro, no sintieron ninguna confianza. Pero esto era normal. Tanjiro parecía algo inofensivo, excepto cuando estaba serio. Su rostro, que guardaba un asombroso parecido con el de Yoriichi Tsujikuni, tenía una ventaja extra contra los demonios. Es mi hermano. Su habilidad con la espada no es muy diferente a la mía. Vamos, hermanito, enséñales algo a todos. Chica enfatizó la palabra pequeño en su oración. Aunque el astuto Tanjiro aún no entendía la situación específica, comprendió lo que su hermana quería decir. ¿Alguien tiene una espada de madera? Ante la ley de prohibición de espadas, a Tanjiro no le convenía sacar su espada Nichirin. Tras su grito, alguien entre la multitud le entregó rápidamente una espada de entrenamiento de madera. Tan pronto como Tanjiro agarró la espada de madera, él, como Chica ayer, se quejó internamente de que la calidad de esta espada de madera era muy inferior a las del cuartel general del cuerpo de cazadores de demonios. Pero, serviría. Tanjiro luego se giró para mirar un gran árbol marchito y frágil no muy lejos, pensando que ese nivel debería encajar con la definición de Chica de un poco. Mantuvo su respiración de concentración total para la respiración acuática. Después de todo, incluso al final, no pudo lograr la respiración constante para Inokami Kagura. Mantener Inokami Kagura las 24 horas del día sin usar la 13 forma era simplemente demasiado difícil. La respiración acuática seguía siendo la práctica habitual. Tras años de respiración constante de concentración total, el cuerpo físico de Tanjiro había superado con creces al de la gente común. Incluso un corte puro sin usar técnicas de respiración podía ejercer un poder asombroso. Los ojos de Tanjiro se entrecerraron mientras lanzaba un ataque básico con toda su potencia hacia ese árbol marchito y frágil. Shua, bang. La espada de madera en la mano de Tanjiro se hizo añicos en el acto, convirtiéndose en una nube de aserrín. Al instante siguiente, con una serie de crack, 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 el árbol marchito y frágil se partió por la mitad y cayó de lado al suelo. El grupo de aprendices que querían aprender esgrima y sus padres, todos sin excepción, quedaron estupefactos al ver esta escena. Por supuesto, Chica también estaba estupefacta. ¿Qué carajo quiere decir con ligeramente? Aunque, comparado con el estado de máximo poder de Tanjiro, este golpe que partió el árbol apenas podía describirse como ligeramente.
Después de todo, cuando Tanjiro todavía entrenaba duro con el maestro Urokodaki antes de completar su aprendizaje, ya podía cortar una roca más alta que un hombre de una sola vez. Pero, con aprensión, Chika giró la cabeza para observar al grupo de niños y padres. Esta era bastante feudal y supersticiosa. Incluso si Tanjiro solo revelara la punta del iceberg de su fuerza, fácilmente podría infundir miedo en la gente, e incluso podría ser visto como un monstruo. Chika tenía razón. En circunstancias normales, tal situación podría ocurrir. Desafortunadamente, el grupo de niños y padres que la precedía no era normal. Tras ver a Tanjiro partir el árbol de un solo golpe, los ojos de todos brillaron inconscientemente con un destello de luz. En lugar de asustarse, su actitud se volvió aún más fanática. Es increíble. Está a un nivel completamente diferente del profesor anterior. Si el hermano mayor es tan poderoso, ¿cuán fuerte debe ser la aún más asombrosa hermana mayor? Maestro Kamado, por favor acepte el arco de su discípulo. Una serie de voces ruidosas provenían de la multitud, lo que hizo que Chika comprendiera que sus preocupaciones eran completamente innecesarias. Mientras tanto, Tanjiro, con la espada de madera rota en la mano, seguía sumido en la confusión, hasta que Chika se acercó a su oído y le explicó brevemente el origen de la situación con sencillez. ¿Eh? ¿Quieres que sea su profesor? Hermana, claramente no puedo. Tanjiro, al comprender lo que estaba pasando, entró en pánico y agitó las manos frenéticamente. Sin embargo, una palmada en la espalda de Chika invalidó inmediatamente la protesta de Tanjiro. Un hombre no debería decir que no puede. Déjame preguntarte, ¿te sientes incapaz o simplemente no te interesa y no quieres hacerlo? Si es simplemente falta de interés, desde luego no me importaría seguir heredando el negocio familiar de cortar leña y vender carbón. Al fin y al cabo, cortar leña y vender carbón no es un trabajo vergonzoso. Chika no obligó a Tanjiro. Cada uno tiene sus propias ambiciones. Obligarlo la haría parecer demasiado autoritaria. Tanjiro guardó silencio mientras escuchaba las palabras de Chika. Si Chika no hubiera hecho esa pregunta, habría querido seguir heredando el negocio familiar para ganarse la vida cortando leña y vendiendo carbón. Al fin y al cabo, era su antiguo oficio, y creía que no tenía nada de malo hacerlo. Pero en ese momento, Chika le había presentado otro camino y Tanjiro no pudo evitar sentirse atraído por él. Tanjiro, quien quizás no tuvo nada que ver con el manejo de la espada durante toda su vida, se vio obligado por un desastre a agarrar una espada y aprender el oficio. Aunque su habilidad con la espada nació para la venganza, a través de día tras día de compañerismo, gradualmente se había convertido en parte de su vida y había llegado a amar la espada y el camino de la espada. Durante el logro de Tanjiro de permanecer despierto 3 días consecutivos, no había celulares con los que jugar durante esas noches agonizantes. Con la mirada fija en el techo, su mente se llenó de recuerdos de su época tras unirse al cuerpo de cazadores de demonios. Justo cuando Tanjiro estaba atravesando una agonizante lucha mental, Chika se encogió de hombros con impotencia y le dio el golpe final para romper su conflicto interno. Por favor, cortar leña y enseñar a otros a usar la espada no parecen estar reñidos. Con tus habilidades actuales, ¿cuánto tiempo podrías tardar cortando leña? Eso es cierto. Las palabras de Chika quemaron la pu de Tanjiro. Inclinó la cabeza ligeramente hacia arriba, imaginándose de nuevo en su antigua vida de leñador. Un día. Una mañana. Parecía que unos 10 minutos serían suficientes. Al darse cuenta de esto, el estado actual de Tanjiro no podía describirse como he alcanzado la iluminación. Sino más bien como un conocimiento extraño ha aumentado. Mientras Tanjiro pensaba en ello, no pudo evitar girar la cabeza para observar al grupo de niños que lo observaban con expectación. Luego, bajó la vista hacia la espada de madera cruda que tenía en la mano, que se había roto, dejando solo la empuñadura. Aunque no sé si puedo hacerlo bien, quiero intentarlo. Un destello de luz brilló en los ojos de Tanjiro, lo que agradó mucho a Chika. Chika realmente no tenía intención de obligar a Tanjiro. Si la decisión de Tanjiro era continuar una vida pacífica cortando leña, Chika naturalmente respetaría su decisión. Entonces ella enseñaría. No, no, no. Chika solo haría que estos pequeños se largaran. Al oír a Tanjiro decir que estaba listo para enseñarles, los niños también se alegraron muchísimo. Sin embargo, una vez que comenzó el entrenamiento formal, no se sabía cuántos aún serían capaces de mostrar sonrisas tan brillantes. Después de establecer inicialmente el plan de abrir un dojo, Chika envió a los niños y a sus padres lejos. Después de todo, olvídense del dojo, ni siquiera habían terminado de construir una casa para vivir. ¿Por qué seguían allí?
Después de todo, seguía nevando. Después de despedir a los niños y a sus padres, Chika y Tanjiro discutieron muchas más cosas, como por ejemplo que no podrían enseñar las técnicas de respiración durante el futuro proceso de enseñanza. De lo contrario, si producían un montón de superhumanos, el mundo caería en el caos. Además, más que el talento en la esgrima, el carácter y el temperamento requerían mayor atención. No podían criar una manada de lobos ingratos, ni un grupo de personas que amenazaran a la sociedad en el futuro. Mientras las sugerencias de Chika fluían incesantemente, Tanjiro sacó un pequeño cuaderno y registró seriamente cada palabra. Tanjiro también estuvo totalmente de acuerdo con el punto de Chika sobre no transmitir realmente las técnicas de respiración. Una vez que Chika terminó de ofrecer todas las sugerencias que pudo pensar, Tanjiro rápidamente detuvo su ocupada mano tomando notas. Con una expresión complicada, miró a Chika, que tenía un rostro tranquilo, y dijo: «Hermana, ¿de verdad planeas irte después de todo?» «Sí, en cuanto las cosas se tranquilicen, pienso irme. Al fin y al cabo, no me gusta cortar leña ni enseñar esgrima. Cuando estábamos en el tren Mugen, dije que quería viajar por el mundo, ver paisajes de todo tipo y experimentar todo tipo de cosas. Esa es la vida que quiero vivir». Tanjiro guardó silencio, pues era decisión de su hermana y no la detendría. Si restringiera a su hermana, que quería extender sus alas, simplemente por sus propios motivos egoístas, Tanjiro solo se condenaría severamente. «Hermana, volverás a visitarnos, ¿verdad?» «Por supuesto. Esto es solo un hasta luego, no una despedida definitiva». Chika miró ligeramente hacia el cielo donde caía una fuerte nevada. El día en que emprendería su viaje no estaba lejos. Con los esfuerzos conjuntos del trío Kamado, la construcción de la casa de la familia Kamado fue aterradora. Después de todo, incluso Nezuko, quien parecía la más delicada de todos, había practicado la respiración acuática. Su condición física ya era comparable a la de un hombre corpulento. Aunque no era exactamente un rascacielos que se alzaba desde el suelo, con los tres trabajando juntos, la mansión con el nombre de la familia Kamado pronto se completó preliminarmente. Sin embargo, como pretendían abrir un dojo, no se quedaron de brazos cruzados tras terminar la mansión y continuaron construyendo el dojo. Durante el proceso de construcción, los tres no planearon ahorrar dinero en absoluto. En cambio, optaron por las configuraciones más altas posibles. Esto se aplicaba no solo a la madera, sino también a las decoraciones. Si el pueblo al pie de la montaña no tenía lo que necesitaban, corrían a otro pueblo a comprarlo. Dada la fuerza de sus piernas, un viaje de ida y vuelta no les llevaba mucho tiempo. Era como dar un paseo. A medida que pasaban los días, los niños del pueblo se iban poniendo cada vez más ansiosos, mientras que sus padres encontraban bastante divertida la impaciencia de sus hijos. No sirve de nada preocuparse. Cuando fuimos allí antes, y ni hablar de un dojo, incluso su casa aún estaba en reconstrucción. Entre una casa y un dojo, tardará al menos medio año. ¿Eh? ¿Tanto tiempo tardará? ¿Qué te pareció? Así que, por ahora, quédate en casa y relájate. Quién sabe, para cuando construyan su dojo, puede que ya hayas perdido el interés por la espada. Aunque las palabras de sus padres tenían sentido, estos niños habían decidido no renunciar a aprender a usar la espada, ni siquiera bajo el abusivo entrenamiento de su antiguo maestro. Como grupo de personas que se habían perfeccionado con las dificultades, no se desanimaron en absoluto por las palabras de sus padres. Imposible, absolutamente imposible. Como no tenían un maestro que los instruyera a corto plazo, comenzaron a entrenar por su cuenta. Sosteniendo espadas de madera, las blandían una y otra vez, simulando un entrenamiento. Estos movimientos aparentemente inútiles eran en realidad el entrenamiento más sencillo, pero útil, para principiantes. Cuando Chika y Tanjiro entrenaban arduamente con el maestro Urokodaki, esta era una lección obligatoria, sin importar si se trataba de las primeras o las últimas etapas. Una semana después, Chika salió de la residencia Kamado y bajó al pueblo al pie de la montaña para comprar algunos suministros. En el camino, se topó con uno de los muchos futuros aprendices de Tanjiro. Al ver al chico mirándola fijamente, Chika pensó que quería preguntar cuándo empezaban las clases. Justo cuando Chika estaba a punto de responder, el chico le arrebató el micrófono. No hemos estado holgazaneando este tiempo. Todos están trabajando duro en la práctica, esperando a que termine el dojo de maestros. Gritó el niño con seriedad a Chika, con las mejillas sonrojadas. Un grito tan grave, casi como una maldición, volvió a sorprender a Chika. Mientras se quejaba de que no tenía nada que ver con los niños, también se maravilló de la valentía de estos pequeños. Sin embargo, autoentrenamiento, ¿eh?
Es bueno tener espíritu de lucha, es cierto. Pero practicar a ciegas sin la guía adecuada ni que nadie te corrija la postura significa que, aunque practiques incorrectamente 10, 100 o 1000 veces, no habrá ninguna mejora notable en tu esgrima, dijo Chica en voz baja, apoyando una mano en la cadera. El niño frente a ella inmediatamente mostró una expresión de decepción. Incluso él sabía que lo que decía Chica era correcto. Cuando estaban entrenando con el antiguo maestro, este les decía repetidamente en un tono que rayaba en el abuso verbal que esto estaba mal o aquello estaba mal, aún no habían alcanzado el nivel en el que no serían regañados, por lo que practicar por su cuenta definitivamente implicaría muchos errores. Fue como hacer ejercicios de práctica de un libro de trabajo. Si terminas un trabajo pero nunca revisas las respuestas y no sabes qué hiciste bien o mal, entonces hacer el trabajo es esencialmente lo mismo que no hacerlo en absoluto. Mirando al niño que había bajado la cabeza en señal de decepción, Chica solo hizo una pequeña pausa antes de continuar con lo que había estado diciendo. Lo que están haciendo es practicar en vano. Por suerte, el dojo está casi terminado, así que no perderán mucho tiempo. Una vez que las clases comiencen oficialmente, tendrán mucho que ponerse al día. Espérenlo con ansias. ¿Eh? Esa hermana mayor, ¿qué acabas de decir? El niño se quedó paralizado, sin poder creer lo que oía. Pero al ver a Chica frente a él con su leve sonrisa, decidió confiar en sus oídos y ojos. El dojo está casi terminado. Entonces iré a contárselo a todo el mundo. Después de recibir un ligero gesto de aprobación de Chica, el niño se dio la vuelta con una sonrisa y salió corriendo rápidamente, corriendo hacia cada puerta y golpeando las puertas. ¿Por qué estás golpeando tan fuerte? El dojo está casi construido. ¿Qué? 3 días después. Muchos niños y algunos padres caminaron desde el pueblo al pie de la montaña hasta la residencia Kamado, a mitad de camino. Tras no verla durante tan solo 10 días, el lugar que contemplaban había experimentado una transformación trascendental. Algunos padres parpadearon con la mirada perdida, incluso extendiendo la mano para frotarse los ojos con fuerza. Resultó que el problema no eran sus ojos, sino el mundo mismo. Oh Dios mío, no fue su culpa ser dramáticos. Construir algo tan extravagante en 10 días era algo que cualquiera encontraría absurdo. En esos 10 días, Tanjiro se entregó por completo. Chica se encargó de gran parte del trabajo físico, mientras que Nezuko ayudó con algunos de los diseños de decoración de interiores. El resultado fue la magnífica mansión Kamado ante sus ojos, junto con un enorme dojo conectado al interior de la mansión. La multitud se quedó atónita. Esto puso un poco nerviosa a Chica, quien sabía que venían y ya esperaba dentro de las puertas de la mansión. Originalmente había planeado sorprender a todos abriendo las puertas rápidamente después de que llamaran. Pero con ellos ahí parados, Chica sintió que si no tomaba la iniciativa, quedarían aturdidos al menos unos minutos más, con un plan. Chica abrió las puertas de la mansión Kamado desde dentro. Se aclaró la garganta, miró a la multitud aturdida afuera y dijo: ¿Qué hacen ahí parados? Hace mucho frío afuera, pasen rápido. Despertados por la llamada de Chica, el grupo avanzó con retraso y entró en la mansión Kamado. Tras cruzar las puertas, todos pudieron finalmente ver el interior de la residencia. Habían pensado que una mansión construida en solo 10 días estaría vacía por dentro, pero una vez dentro, se dieron cuenta de que no solo estaban equivocados, estaban totalmente equivocados. Las cabezas de todos no pudieron evitar inclinarse ligeramente hacia atrás y una exclamación simple y contundente escapó de sus bocas. ¡Oh wow! La velocidad de la familia Kamado dejó a estos niños y a sus padres con una ligera sorpresa, cortesía del cuerpo de cazadores de demonios. Al llegar a la mansión, la magnífica decoración interior les hizo comprender que la mansión Kamado no era solo estilo y nada de sustancia. Y todo esto fue obra de Nezuko. Con Nezuko a cargo del interior y Tanjiro del exterior, tanto la eficiencia como la calidad fueron de primera. Chica miró las expresiones de sorpresa de todos y una oleada de orgullo y logro brotó en su corazón. Chica condujo al grupo hacia el enorme dojo conectado al interior de la mansión. Allí, Kamado Tanjiro, el maestro Kamado, ya estaba preparado, con estacas de madera de diversos grosores y tamaños colocadas a su lado. Aunque Tanjiro se había interesado por la enseñanza, finalmente carecía de experiencia. Tras mucha reflexión, decidió adoptar temporalmente algunos de los métodos de enseñanza de Urokodaki para su etapa inicial. Claro que Tanjiro no adoptó la técnica avanzada de Urokodaki de romper huesos, curarlos y volverlos a romper. Esto se debió no solo a que Tanjiro no se atrevió a hacerlo, sino también a que carecía de la habilidad necesaria.
Cualquiera podría usar el puño rompehuesos, pero en cuanto a cómo curar rápidamente las fracturas después, Urokodaki no le había enseñado a Tanjiro y Chika los métodos para preparar baños medicinales o técnicas para encajar huesos. Tanjiro miró las estacas de madera que tenía delante. Se llevó una mano al pecho y respiró hondo, intentando calmarse. Puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo hacerlo. Tanjiro dejó escapar un profundo suspiro justo cuando Chika llegó al dojo con el grupo. Al percibir el aroma del grupo que se acercaba, Tanjiro se giró para enfrentarlos y dio su primer paso como profesor de esgrima. Claro que aceptar estudiantes era una cosa, pero la matrícula seguía siendo necesaria. Incluso la empresa más bien intencionada se derrumbaría sin fondos. Aunque la familia Kamado ya tenía mucho dinero, los gastos de funcionamiento de un dojo no eran poca cosa. Una vez que el dojo comenzó a funcionar con normalidad, la vida cotidiana antes mundana de Chika adquirió un nuevo condimento que sabía diferente cada día, haciéndola reír con frecuencia e incluso olvidar el paso del tiempo. Unas semanas después, en el dojo. El maestro Kamado está matando a alguien. En esta mañana tranquila y pacífica, el dojo resonaba con gemidos como un cerdo sacrificado. Mirando desde afuera, resultó que el maestro Kamado estaba estirando los ligamentos de los estudiantes. No pienses que aprender esgrima no tiene nada que ver con los ligamentos. La flexibilidad y la fuerza de los ligamentos están directamente relacionadas con la potencia explosiva del cuerpo. Si alguien tuviera que nombrar a un representante de esto, sin duda sería Loba Shiramitsuri. Por cierto, Chika y Tanjiro también habían entrenado su flexibilidad en aquel entonces. Urokodaki había tirado de Tanjiro hasta que éste gimió, mientras que Chika se benefició de su incapacidad para sentir dolor. Sin importar cuánto tirara Urokodaki, la expresión de Chika permanecía completamente tranquila. Tanjiro escuchó los lamentos de todos, sintiéndose demasiado incómodo para decir nada. Sin embargo, a pesar de la incomodidad, sus manos no se detuvieron ni un segundo. Los chillidos porcinos continuaron intermitentemente durante varias horas. Cuando Tanjiro finalmente dijo, «Descansen un rato», todos se desplomaron en el suelo con un pum. Empapados en sudor. «Hermano, ¿cómo estás?» «Estoy bien, obviamente. Soy súper fuerte». «Mierda. Estabas gritando incluso más fuerte que yo». Todos hablaban mal y se burlaban de sus gritos anteriores. Estas interacciones se convirtieron en el alimento espiritual de Chika. Disfrutaba muchísimo viéndolas. Si había algo de qué quejarse, era la falta de golosinas otaku como papas fritas y refrescos de cola en sus manos. Cuando los aprendices entraron en su descanso, Tanjiro, naturalmente, también se tomó un descanso. Ahora que se había convertido en maestro, podía comprender mejor cómo se sentía Urokodaki cuando les enseñaba. Chika y Tanjiro charlaban distraídamente, mientras los aprendices observaban a distancia. Su tema de conversación cambió gradualmente de quién gritó más fuerte. ¿A quién es más fuerte entre Chika y Tanjiro? El maestro Kamado es probablemente más fuerte. Quiero decir, puede cortar un árbol de un solo golpe. No, no, no. Recuerdo que mi hermana mayor dijo, su habilidad con la espada no es muy diferente a la mía. Analizando esa frase, mi hermana mayor debería ser un poco más fuerte que el maestro Kamado. Yo también creo que la hermana mayor es más fuerte. Cuando derrotó a nuestra anterior maestra en tan solo unos movimientos, fue genial. Y ese último golpe suyo, ¿alguno de ustedes vio lo que realmente hizo? Realmente no lo vi con claridad. Todos susurraron entre ellos, y Chika naturalmente escuchó sus murmullos claramente, aunque no tenía intención de revelarles la respuesta. Tanjiro, creo que ya descansaron lo suficiente. Es hora de la segunda ronda, dijo Chika con una sonrisa. Sí, ya era hora. Ya descansaron el doble que nosotros cuando entrenábamos con Urokodaki. Tanjiro asintió, se giró hacia la gente que yacía en el suelo y aplaudió con fuerza. Se acabó el descanso. Ese estiramiento de ligamentos de hace un momento fue solo un calentamiento. Ahora vamos a hacer estiramientos serios. Gritos de dolor e indignación resonaron en el dojo, lo que provocó que una joven que había viajado desde lejos y llegado a las puertas de la mansión Kamado se detuviera en seco. Dentro del dojo, Chika no pudo evitar detenerse un momento. Giró la cabeza hacia la puerta principal. Mientras observaba atentamente el entorno, las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente en una sonrisa significativa. Tanjiro, hay un invitado aquí para ti. Ve a abrir la puerta, dijo Chika bromeando. ¿Tienes un invitado? Bueno, voy a abrir enseguida. Aunque Tanjiro no reaccionó de inmediato, presentía algo vagamente.
Bajo la atenta mirada de los aprendices, salió del dojo y se dirigió a la puerta principal de la mansión Kamado. Quizás al oír pasos desde dentro de la mansión, la persona de afuera empezó a llamar. Toc. 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 A medida que Tanjiro se acercaba a la puerta, su nariz divina identificó a la persona que estaba afuera. Al abrir la puerta desde adentro, apareció una joven de ojos morados y flequillo recto recogido en una coleta lateral. Tsuyuri Kanao. Kanao, ¿por qué estás? Tanjiro, ¿cuánto tiempo sin verte? Kanao inclinó ligeramente la cabeza y dijo con una sonrisa entrecerrada. La familia Kamado fue la última en abandonar el cuartel general del cuerpo de cazadores de demonios, aparte de la propia familia del maestro. Kanao se había marchado con Kochou Shinobu en aquel entonces, ya que el afecto entre Kanao y Tanjiro aún no era lo suficientemente explícito como para que ella lo siguiera de vuelta a la casa de los Kamado. Al menos eso era lo que parecía a primera vista. Después de que Kanao siguió a Kochou Shinobu lejos del cuartel general del cuerpo de cazadores de demonios, los dos regresaron a una mansión que Shinobu había comprado fuera del cuartel general y abrieron una clínica médica para ganarse la vida. Durante el día, Kochou Shinobu actuaba como médico jefe mientras Kanao servía como su asistente, tratando a los pacientes. Por la noche, Kochou Shinobu actuaba como profesor de medicina y Kanao era el estudiante que escuchaba y aprendía las técnicas médicas transmitidas por Shinobu. Kanao nació en una familia extremadamente pobre y creció bajo la cruel y despiadada violencia doméstica de sus padres. Aunque Kanao confiaba en su ojo de Dios, comparable al de Tanjiro, para evitar constantemente los golpes vitales de las patadas y puñetazos de sus padres, no pudo salvar a sus hermanos. Un hermano tras otro murió bajo la violencia de sus padres. Como el llanto atraía la atención de sus padres y provocaba más palizas, Kanao no tuvo más remedio que ocultar sus emociones. Tras largos períodos de resistencia, Kanao se volvió incapaz de expresar sus sentimientos. Hasta que un día sus padres la vendieron a un traficante de personas. Mientras el traficante la arrastraba por el camino, Kanao estuvo a punto de caer en ese abismo. Por suerte, justo cuando estaba a punto de llegar al punto sin retorno, Kochou Shinobu y su hermana mayor, Kochou Kanae, pasaron por allí. No solo la rescataron, sino que la llevaron de vuelta a la mansión mariposa para que la criaran. Incluso las hermanas Kochou le pusieron el nombre de Kanao más tarde. Terminemos la lección de hoy, dijo Kochou Shinobu, cerrando el libro de medicina y suspirando. Esto provocó que Kanao, que estaba sentado a su lado estudiando, quedara momentáneamente aturdido, incluso sintiéndose un poco nervioso. ¿Hay algo que haya hecho que el maestro se sienta insatisfecho? Voy a cambiar. Kanao miró a Kochou Shinobu y dijo con cierta urgencia. Kochou Shinobu negó con la cabeza mientras se giraba para caminar hacia una estantería en la esquina de la habitación, sacando varios libros. ¿Crees que no me doy cuenta? Desde el primer día que salimos de la sede, has estado un poco distraído. Aunque tu eficiencia de aprendizaje es apenas aceptable, creo que si fueras serio, podrías completar las metas de aprendizaje que te fijé mucho más rápido, le dijo Kochou Shinobu a Kanao mientras sacaba libros del estante. Al oír esto, Kanao no pudo evitar bajar la cabeza. Por mucho que fingiera, era imposible pasar desapercibida para su hermana, quien la había criado desde pequeña. Tanjiro. Ante la suave palabra de Kochou Shinobu, el cuerpo de Kanao no pudo evitar temblar y su cabeza bajó aún más. Al ver esto, la sospecha que Kochou Shinobu tenía en un 80% se convirtió al instante en una certeza del 100%. Con los libros en la mano, Shinobu se giró hacia Kanao con una sonrisa en el rostro. Vaya, sí que acerté. Mi querida hermanita se ha dejado conquistar por el hermano pequeño de chica. En serio. Kochou Shinobu habló con una sonrisa entrecerrada, y la cabeza ya agachada de Kanao cayó aún más, su rostro se volvió carmesí como un tomate maduro. Kochou Shinobu colocó los libros que sostenía al lado de la mesa de Kanao y dijo. Kanao, en realidad no tienes que quedarte a mi lado para siempre. Sigue tu propio corazón y sigue adelante. Ya no eres la niña que mi hermana y yo recogimos en ese entonces, ¿verdad? Kanao miró con el rostro rojo a Kochou Shinobu, quien le sonreía. Fragmentos de lo que experimentó cuando conoció a las hermanas Kochou pasaron por su mente. Hermana. Esta niña no tiene remedio. Si no le decimos nada, no hará nada. Incluso para comer es lo mismo. Si no le decimos nada, no comerá ni un bocado, aunque le gruñe el estómago. Oye Kanao, cuando estés solo, simplemente confía en lanzar una moneda de cobre para decidir qué debes hacer, hermana. ¿Qué clase de consejo es ese? Está bien, mientras haya un catalizador, el corazón humano florecerá.
Un día, cuando tenga un chico que le guste, Kanao también cambiará. Hermana. El corazón sellado de Kanao se rompió por completo en ese instante. Las lágrimas brotaron incontrolablemente de sus ojos mientras se lanzaba al abrazo de Kochou Shinobu. Desde ese día, Kanao comenzó a estudiar técnicas médicas con gran diligencia. Si bien su velocidad de aprendizaje había sido rápida antes, la velocidad posterior dejó atónito incluso a Kochou Shinobu. Todo empezó con su capacidad para terminar el material de estudio de la noche antes de lo previsto. Poco después, durante el horario diurno de la clínica, Kochou Shinobu empezó a recurrir ocasionalmente a pacientes para realizarle a Kanao pruebas improvisadas. Aunque Kanao estaba un poco nerviosa al principio, su probabilidad de responder correctamente mejoró a una velocidad visible a simple vista una vez que se calmó. Tras las palabras de Kochou Shinobu, ya dominas más o menos tus conocimientos básicos, Kanao superó con éxito la etapa inicial bajo la tutela de Shinobu. Las habilidades médicas que se obtendrían a partir de entonces requerirían tiempo y práctica independiente. Superar esta etapa de principiante también significó que Kochou Shinobu le permitió a Kanao salir. La montaña donde residía la familia Kamado se llamaba Monte Kumotori. Kochou Shinobu ya había estado allí, así que pudo indicarle la dirección. En cuanto a preocuparse por la seguridad de Kanao, en esta era sin demonios, las cosas que podían amenazar a la élite del cuerpo de cazadores de demonios no eran inexistentes, pero eran realmente raras. Sin embargo, Kochou Shinobu levantó el dedo y le explicó con seriedad varias cosas que debía tener en cuenta durante sus viajes. Cuando amaneció y salió el sol, Kanao salió de la mansión con su equipaje en la espalda. Hermana, me voy. Sí, recuerda lo que dije anoche. Kochou Shinobu sonrió y saludó a Kanao con la mano, viéndola partir. Cuando Kanao desapareció de su vista, Shinobu frunció ligeramente los labios, cerró los ojos y suspiró. Es hora de ir a la clínica. Kochou Shinobu se dio la vuelta y se dirigió a su clínica. No acudió mucha gente ese día, pero era normal. Al fin y al cabo, era una clínica, no un hotel. ¿Cómo podía haber tantos pacientes enfermos o heridos en un pueblo pequeño? El auge de la clínica durante los primeros días fue solo temporal. Kochou Shinobu tomó un libro de medicina, con la intención de revisarlo ella misma. En ese momento, oyó pasos afuera. Shinobu exhaló y dejó el libro. Miró a la persona que entraba en la clínica. Abrió la boca con la intención de hablar, pero se sobresaltó tanto que las palabras se le atascaron en la garganta. Señor Tomioka. Señor Tomioka. ¿Qué lo trae por aquí? ¿Será que está enfermo o herido? Kochou Shinobu se tapó la boca con una mano y habló sorprendida. La repentina aparición de Tomioka Hiyu realmente sobresaltó a Kochou Shinobu, ya que ella nunca había considerado la posibilidad de que él viniera a su casa. ¿Tomioka Hiyu, finalmente se ha abierto? Bueno, lo ha hecho, pero no del todo. Tomioka Hiyu fue uno de los primeros en abandonar el cuartel general del cuerpo de cazadores de demonios. A diferencia de otros miembros del cuerpo, estaba algo perdido, sin saber qué hacer con su futuro. Llevando esa sensación de incertidumbre, abandonó el cuartel general del cuerpo de cazadores de demonios y se dirigió a la montaña Sagiri, el lugar donde residía su maestro, Urokodaki Sakonji. Urokodaki, como era de esperar, se llenó de alegría al ver el regreso de Hiyu. Al fin y al cabo, siendo un anciano que vivía aislado en las profundidades de las montañas, aunque afirmara no sentirse solo, ni él mismo lo creía. Debido al demonio de la mano de la selección final en el monte Fujikasane, tras iniciar su reinado de terror allí, la mayoría de los discípulos que había entrenado murieron a sus manos. Además, muy pocos de los discípulos que habían abandonado la montaña antes seguían vivos. Por eso, el regreso de Hiyu lo hizo tan feliz. Por cierto, Urokodaki ya se había quitado la máscara de Tengu que siempre usaba, revelando un rostro muy amable. Precisamente por eso Urokodaki siempre la había usado. Un rostro demasiado gentil y amable carecía de intimidación al matar demonios y de autoridad al enseñar. Por ello, Urokodaki se puso la feroz máscara de Tengu para ocultar sus rasgos. Sin embargo, ahora que Muzan había sido destruido, ya no tenía sentido seguir usando la máscara de Tengu. Además, llevar una máscara no era precisamente cómodo, así que no existía la posibilidad de estar desacostumbrado a no usarla. Incluso Hiyu veía el rostro bajo la máscara de Urokodaki por primera vez. Al verlo así, pensó que se había equivocado de lugar o que un invitado de complexión similar había llegado a su casa. Ya anochecía. Urokodaki se arremangó y, lleno de energía, preparó muchos de sus platos estrella para Hiyu. Por ejemplo, pescado a la plancha, guisado, sopa de miso. Es tanto, no puedo comer tanto. Está bien, está bien. No seas educado.
Estoy feliz. Solo come todo lo que quieras, dijo Urokodaki mientras servía un tazón lleno hasta el borde de sopa de miso para Hiyuu. Hiyuu tomó el tazón de sopa de miso y se quedó en silencio durante unos segundos antes de saborearlo lentamente. No había probado la cocina de Urokodaki desde que terminó su entrenamiento. Aunque había regresado varias veces durante su viaje de exterminio de demonios, la mayoría de esas visitas fueron en realidad breves visitas. Porque Hiyuu estaba matando demonios o iba a matarlos. Su alta frecuencia de misiones se debía en parte a que le adormecía la mente para no pensar en otras cosas, y en parte a la persistente obsesión que le dejó el incidente de Sabito. Observando a Hiyuu mientras bajaba la cabeza para beber la sopa de miso, una vez que Hiyuu terminó el tazón, Urokodaki de repente preguntó: «Hiyuu, ¿te sientes perdido?» Sí, ahora que Muzan ha sido eliminado y ya no hay demonios en el mundo, todos en el cuerpo de cazadores de demonios tienen nuevos objetivos, pero no sé qué debería hacer con mi futuro, respondió Hiyuu rotundamente, con la cabeza gacha mientras sostenía el cuenco caliente con ambas manos. No es que no hubiera pensado en su futuro. Es que incluso después de una seria reflexión, todavía no podía imaginar cómo sería su futuro. Mirando a Hiyuu perdido en sus pensamientos, Urokodaki suspiró impotente, pensando que este niño seguía siendo el mismo de antes. Abrió la boca, y justo cuando estaba a punto de ayudar a Hiyuu a aclarar sus pensamientos, este levantó la cabeza de repente. Aunque había confusión en sus ojos, esta confusión era diferente a la de la mayoría de las almas perdidas. Aunque todavía no sé cómo será mi futuro, no me detendré aquí. Tengo mucho tiempo. Poco a poco iré descubriendo mi futuro. Dicho esto, Hiyuu le devolvió el cuenco vacío a Urokodaki. Me gustaría otro tazón. Al ver a Hiyuu así, la preocupación en el corazón de Urokodaki se disipó. Aunque Hiyuu no había cambiado mucho en apariencia, esto era suficiente. Hiyuu se quedó en casa de Urokodaki una noche y se despidió de él al día siguiente. Aunque Chika fue quien habló de viajar, Hiyuu fue quien actuó primero. Durante estos días, Hiyuu viajó a varios lugares, conoció todo tipo de personas y probó diversas delicias, haciendo esencialmente todo lo que Chika había querido hacer. A medida que transcurrían los días de sus viajes, la visión del futuro de Hiyuu no mejoraba en absoluto. Sin embargo, seguía sin tener prisa. Como no había activado la marca del cazador de demonios, su vida no tenía límite. Solo tenía 22 años y tiempo de sobra. Un día, llegó a un pueblito sin nombre. Al principio, Hiyuu no le pareció nada especial, pero los vecinos de las calles y callejones a veces mencionaban las palabras clínica médica. Si fuera simplemente clínica médica, estaría bien, ya que a lo sumo indicaría una clínica de buena reputación en la ciudad, hasta que Hiyuu escuchó el nombre Kochou Shinobu en la charla ociosa de los residentes. Para cuando Hiyuu recuperó la consciencia, ya había llegado a la entrada de la clínica médica donde se encontraba Kochou Shinobu. Tras dudar unos segundos, Hiyuu dio un paso y entró. Efectivamente, Kochou Shinobu apareció ante sus ojos. Mucho tiempo sin verlo. Sí, realmente ha pasado mucho tiempo. Entonces, ¿estás ocupado ahora mismo? No estoy ocupado. En realidad, estoy bastante libre. Entonces, ¿has comido? PFF. Kochou Shinobu miró a Hiyuu, quien permanecía inmóvil en la puerta, intentando con todas sus fuerzas hablar más para encontrar un tema de conversación con ella. No pudo evitar agachar la cabeza y reír suavemente. Comparado con el Tomioka Hiyuu del pasado, esto fue sin duda una mejora enorme. Si los demás miembros del cuerpo de cazadores de demonios vieran esto, seguramente se quedarían boquiabiertos. Kochou Shinobu rió hasta casi saltarle las lágrimas. Se secó los ojos húmedos con una mano mientras saludaba con la otra a Tomioka Hiyuu, que estaba en la puerta. ¿Qué haces ahí parado? Mi clínica no necesita guardia. Como no tengo trabajo ahora mismo, ¿te gustaría tomar una taza de té y ponerte al día con un viejo colega? Preguntó Kochou Shinobu con una sonrisa. Hiyuu, de pie en la puerta, se quedó atónito solo un instante. Más que una reacción mental, ya había levantado los pies y dado un paso adelante, caminando hacia Kochou Shinobu. La relación entre Kochou Shinobu y Tomioka Hiyuu no podría dar un salto enorme en un instante, a menos que Tomioka Hiyuu experimentara un cambio milagroso. Claro que, de todos modos, un cambio tan repentino en su dinámica no les convenía. Un flujo lento y constante era mejor. En cualquier caso, ninguno de los dos había activado aún sus marcas de cazador de demonios. Dejando a un lado su estatus de élite del cuerpo de cazadores de demonios, eran simplemente personas comunes de 20 y pocos años sin ninguna experiencia en el romance. El tiempo era lo único que les sobraba.
En contraste con ellos dos, estaban Tanjiro y Kanao. Aunque ambos albergaban sentimientos mutuos sin ser lo suficientemente francos como para abrir sus corazones, el progreso entre Tanjiro y Kanao superó con creces el de Kochou Shinobu y Tomioka Hiyu. En la puerta de la finca de la familia Kamado, Tanjiro y Kanao se miraron fijamente. Tras un breve contacto visual, ambos bajaron la cabeza con las mejillas sonrojadas, mientras volutas de vapor blanco se elevaban lentamente de sus cabezas. A medida que pasaban los minutos, Chika, quien no tenía ninguna afición por espiar a parejas jóvenes, frunció el ceño ligeramente. Se preguntó por qué tardaba tanto y por qué Tanjiro no había traído a Kanao adentro todavía. Podría ser que, algo realmente pasó. Chika expandió ligeramente su red de percepción para investigar. Lo que encontró la dejó bastante sorprendida. ¿Pasó algo? Dos personas fueron alcanzadas por un rayo de petrificación llamado amor. ¿Acaso eso contaba como algo que sucedía? En verdad, como era de esperar de una joven pareja en plena pasión, qué interesante. Reclinada en su silla, los labios de Chika se crisparon levemente mientras las comisuras de su boca se curvaban hacia arriba en una sonrisa significativa. Chika retrajo con calma su red de percepción. Aunque disfrutaba viendo momentos tiernos, era mejor dejar que procesaran por sí solos una muestra de afecto tan tímida. Mientras coqueteaban tímidamente, Chika decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Aún había muchos aprendices descansando en el dojo, y no podía dejarlos colgados indefinidamente. Chika se levantó de su tumbona, una acción que inmediatamente llamó la atención de todos los aprendices en el dojo. Cuando todas las miradas se posaron en ella, Chika extendió los brazos y dijo: «Tu maestro Kamado se ha retrasado por algo repentino. No regresará por un tiempo». Al oír esto, la multitud estalló en gritos de alegría. Si bien deseaban aprender esgrima, también deseaban descansar cuando estuvieran exhaustos. ¿Un rato? Por favor. Danos una hora de descanso. Justo cuando todos pensaban eso, Chika de repente inclinó la cabeza ligeramente y una leve sonrisa apareció en su rostro. Las palabras que siguieron la transformaron en una mensajera del infierno, provocando que a todos se les pusiera la piel de gallina. Alégrense, celebren, aunque su maestro Kamado no pueda venir, estoy aquí para reemplazarlo. Con la guía de nosotros, los hermanos Kamado, ustedes, pequeños, realmente tienen un futuro ilimitado por delante. Mientras Chika permanecía de pie con las manos en las caderas y reía con ganas después de decir esas palabras, el sentimiento siniestro en los corazones de los muchos aprendices alcanzó su punto máximo. Una hora después, Tanjiro y Kanao finalmente se recuperaron de la alegría provocada por su reencuentro después de una larga separación. Cuando Tanjiro se dio cuenta de que en realidad había estado holgazaneando afuera durante una hora, lo que significaba que los estudiantes en el dojo habían estado descansando durante una hora completa, de repente agarró la mano de Kanao y se apresuró a regresar al salón. Lo siento mucho. Les he hecho perder mucho tiempo a todos. Ahora antes de que Tanjiro pudiera terminar su frase mientras irrumpía en el pasillo, estaba tan sorprendido por la escena que se tragó el resto de sus palabras. Allí estaba Chika, con espada de madera en mano, enfrentándose a todos los estudiantes presentes. Su absoluta superioridad numérica era completamente inútil ante su abrumadora fuerza. Revés débil. Derecha poco refinada. Juego de pies descuidado. Reacciones lentas. ¿Todos esos días de entrenamiento sirvieron para nada? Ni uno solo de tus movimientos es siquiera decente. ¿De verdad esperan convertirse en verdaderos espadachines así? El camino de la espada no es un juego de casitas. Chika detuvo con facilidad los ataques de los aprendices. No contraatacó, porque tomarse en serio un contraataque contra un grupo de niños sería prácticamente una intimidación. Sin embargo, aunque la represalia física estaba fuera de cuestión, Chika disfrutaba mucho lanzando una ofensiva mental. Hay que recordar que la lengua afilada de Chika era tan aguda que podía hacer perder la compostura incluso a Muzan. Sin embargo, en lugar de desanimarse, los aprendices apretaron los dientes y continuaron su ataque contra Chika. Chika pensó excelente para sí misma, pero su rostro permaneció frío e indiferente mientras continuaba azotándolos con sus palabras hasta que todos y cada uno de ellos yacieron en el suelo, empapados en sudor e incapaces de moverse. Tus habilidades con la espada aún están lejos de ser adecuadas, pero tu espíritu de lucha apenas pasa. Después de decir esto, Chika le dio la espalda a la multitud y miró hacia las dos personas que estaban aturdidas en la entrada del dojo. Cuando su enfoque cambió, Chika se convirtió en una maestra de la transformación y su rostro se iluminó instantáneamente con una suave sonrisa. «Kanao. ¿Cuánto tiempo sin verte?
Sí, hermana chica, realmente ha pasado mucho tiempo. Kanao estaba un poco nerviosa, pues había hablado muy pocas veces directamente con Chika. Después de todo, Tanjiro la había conquistado durante el año que Chika estuvo en coma, y antes de eso, Chika siempre había estado ocupada, ya fuera matando demonios o de camino a matarlos. La mirada de Chika se desvió gradualmente del rostro de Kanao hacia sus manos aún entrelazadas, y una sonrisa juguetona y cómplice se extendió por sus labios. Cuando la mirada de Chika se desvió, ambos finalmente se dieron cuenta de que seguían tomados de la mano. Sus mejillas se sonrojaron al instante y se soltaron rápidamente. Observando a la tímida pareja desde una distancia tan cercana, Chika emitió una serie de chasquidos con la lengua. Mirando a los dos frente a ella y escuchando los lamentos de los estudiantes detrás de ella, Chika de repente perdió la energía para continuar entrenándolos. Ella extendió la mano y les dio una palmadita en los hombros a ambos, indicando que les dejaba el resto a ellos, antes de salir tranquilamente del dojo. En ese momento, un cuervo Kasugai voló desde la distancia con una carta enrollada atada a la pata. En cuanto vio a Chika, sus diminutos ojos parecían estar experimentando un terremoto. Chika fue odiada por los cuervos Kasugai. Durante la selección final, se suponía que todos recibirían un cuervo Kasugai, pero Chika no lo recibió porque ningún cuervo se atrevió a acercarse. Este que flotaba en el aire no fue la excepción. En el corazón del cuervo apareció una balanza. En un extremo estaba el deber profesional y en el otro el miedo primordial. Tras un momento de conflicto interno, el cuervo Kasugai comenzó a sacudir la pata con violencia. Con su jadeo y su incansable esfuerzo, la carta finalmente se desprendió y cayó del cielo en la mano de Chika. Tras recibir la carta, Chika la desenrolló lentamente para ver quién se la había enviado. Sin embargo, incluso antes de abrirla, ya podía adivinar la identidad del remitente: Kanroji Mitsuri. Incluso antes de abrir la carta, Chika ya podía adivinar quién la había enviado. Esta deducción no solo se basaba en su ingenio, sino también en que el sobre contenía un leve residuo de Sakura Mochi. En esta incómoda situación, Chika abrió la carta y descubrió que, si bien estaba escrita por Mitsuri, el contenido no se refería solo a ella. Al comienzo de la carta, una sola frase de Mitsuri asestó un golpe crítico en forma de corazón directamente a Chika. Chika. El señor Iguro me confesó. Chika no pudo evitar dar medio paso hacia atrás, inclinando la cabeza hacia arriba mientras las comisuras de su boca se torcieron hacia arriba sin control. Con el Ship Snake Love entrando oficialmente al mercado en este momento, el progreso de la relación de Kochou Shinobu y Tomioka Hiyu, así como de Kanao y Tanjiro, quedó instantáneamente Cuando todos se estaban despidiendo del cuartel general del cuerpo de cazadores de demonios, Iguro Obanai se había ido junto con Mitsuri, aunque en ese momento todavía estaban en un estado de afecto mutuo sin haberlo expresado. A diferencia de la mayoría de los miembros del cuerpo de cazadores de demonios, Mitsuri tenía una familia maravillosa. Con ambos padres vivos, incluso tenía 4 hermanos menores. Tras despedirse del cuerpo de cazadores de demonios, Mitsuri trajo felizmente a Obanai a su casa. Durante su tiempo como miembro del cuerpo de cazadores de demonios, si bien no era exactamente como Yu el Grande, quien pasó 3 veces por su casa sin entrar, rara vez había regresado. La falta de tiempo fue una de las razones, pero el factor principal fue la naturaleza única del trabajo dentro del cuerpo de cazadores de demonios. En el camino de regreso, la sonrisa en el rostro de Mitsuri nunca se desvaneció. Incluso saltó por el camino como un conejo o un gato. Por el contrario, Iguro Obanai, que la seguía, sostenía una mano sobre el pecho y mantenía la cabeza gacha, respirando profundamente constantemente. Aunque ir a la casa de Mitsuri lo ponía extremadamente nervioso, no importaba lo ansioso que se sintiera, Obanai no quería perder esta oportunidad. El cuartel general del cuerpo de cazadores de demonios fue donde se conocieron y establecieron su vínculo, y dejar ese lugar le hizo sentir a Obanai como si hubiera perdido su mayor arma. Una vez establecida la distancia, simplemente mantener la calidez de sus sentimientos sería bastante difícil, ni hablar de dejar que siguieran calentándose. Obanai no se consideraba alguien hábil comunicándose, y Mitsuri era bastante tonto. Si lo soltaba ahora, tal vez nunca más podría aferrarse, así que, absolutamente no podía soltarlo. Señor Iguro, ¿qué pasa? No, no es nada. Un destello de determinación cruzó la mirada de Obanai, aunque Mitsuri no lo notó. Estaban a media montaña. Mitsuri miró a lo lejos y luego señaló con el dedo un rincón lejano. Señor Iguro. Mi casa está ahí mismo. Al escuchar las palabras de Mitsuri, Obanai desvió su mirada hacia la dirección que ella señalaba. La casa de Mitsuri ya estaba a la vista.
Para dos élites del cuerpo de cazadores de demonios, esta distancia se cubrió en un instante y pronto llegaron a su destino. Toc. 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 Cuando se escuchó el sonido de los golpes de Mitsuri, el corazón de Iguro Obanai, que estaba detrás de ella, pareció recibir también un golpe directo. La pequeña serpiente blanca envuelta alrededor de sus hombros sintió este cambio en Obanai. No pudo evitar pasarle la lengua y lamerle la mejilla. Después de una espera que pareció de años, el sonido de pasos acercándose desde el interior de la casa se hizo más fuerte. Clic. La puerta se abrió desde adentro y la madre de Mitsuri apareció ante ellos. Antes de que su madre pudiera reaccionar, una alegre Mitsuri se abalanzó sobre sus brazos. Madre. Mitsuri. La madre de Mitsuri miró a la niña en sus brazos, aturdida por un momento antes de esbozar una sonrisa emocionada. Su conmoción atrajo a todos los que estaban dentro de la casa. El padre de Mitsuri y sus hermanos menores salieron corriendo. ¿Qué? Mitsuri ha vuelto. ¿Qué? La hermana mayor ha vuelto. Por un instante, la entrada de la casa de Mitsuri se llenó de una atmósfera cálida y armoniosa. Sin embargo, incluso con el regreso de Mitsuri, no se dejaron llevar tanto por la calidez como para pasar por alto a Iguro Obanai, a quien ella había traído a casa. El padre de Mitsuri se extendió la mano para ajustar sus gafas y sus ojos escanearon brevemente a Obanai. Según la mentalidad común de esa época, Obanai, con la mitad inferior de su rostro envuelta en vendas, sin duda perdería puntos ante sus padres. Afortunadamente, la familia de Mitsuri no era común. Ante las características de su hija desde la infancia, su fuerza sobrehumana, su cambio de color de pelo y su superglotona, sus padres solo sintieron sorpresa y ni una pizca de repulsión. Incluso cuando Mitsuri expresó a sus padres su preocupación sobre si sería capaz de casarse, su madre permaneció tranquila y su padre incluso afirmó que estaría bien si Mitsuri se quedaba en casa para siempre. Una familia así podría considerarse un milagro en esta época. Después de un rápido vistazo a Obanai, el padre de Mitsuri sonrió y le dijo, ¿podría ser que seas el novio de Mitsuri? Tan pronto como se dijeron estas palabras, la madre de Mitsuri se cubrió la boca con alegre sorpresa, mientras que el rostro de Mitsuri instantáneamente se puso rojo brillante, con nubes de vapor elevándose de su cabeza. Papá. ¿Qué estás diciendo? El señor Iguro es solo mi. Mitsuri agitó las manos frenéticamente mientras hablaba, pero como estaba tan emocionada, ni siquiera sabía por qué las agitaba. Su frase quedó inconclusa porque las palabras de Iguro Obanai la interrumpieron. No soy el novio de Kanroji. Cuando las palabras de Obanai cayeron, aunque esta era exactamente la respuesta que Mitsuri esperaba que diera, escucharla salir de su boca la dejó con una sensación de vacío. Sin embargo, Obanai no había terminado del todo. Obanai respiró hondo. Una firme determinación brilló en sus ojos. Se giró para mirar a Mitsuri, y ella lo miró en ese preciso instante. Cuando sus miradas se cruzaron, Obanai abrió la boca. Kanroji, te amo. El poder de las palabras es inmenso, y la frase que Obanai pronunció en ese momento cambió la vida de ambos, convirtiendo una hermosa fantasía en realidad. Los labios de Mitsuri temblaron mientras grandes lágrimas, del tamaño de un frijol, caían de sus ojos. Al principio, incluso dudó si había oído mal, pero al ver la tierna mirada que Obanai le dirigía, se conmovió profundamente. ¿Puedo, realmente ser tu novia? Por supuesto. Mientras no te importe que sea yo, te garantizo tu felicidad. Por supuesto. Al ver el contenido de la carta escrita por Mitsuri, Chika sintió como si hubiera comido un dátil con miel súper dulce. Estaba realmente feliz por esta pareja. En la historia original, los dos se confesaron el uno al otro mientras estaban al borde de la muerte, después de que Muzan fuera eliminado. Aunque la luz del amanecer ya los iluminaba, sus graves heridas eran irreparables. Se abrazaron, desahogando los sentimientos que habían ocultado durante años. Este romance comenzó y terminó al mismo tiempo. Ahora, al ver a esta pareja alcanzar su plenitud en este mundo, ¿cómo podría Chika no alegrarse por ellos? Después de todo, no había superado la mazmorra de los cazadores de demonios solo para que todos tuvieran un final feliz. Después de una ola de alegría hormigueante, la mirada de Chika regresó a la carta de Mitsuri, porque el contenido registrado en ella era más que solo eso. Después de la exitosa confesión de Iguro Obanai, naturalmente se mudó a la casa de Mitsuri, casándose esencialmente con la familia Kanroji, lo que también hizo muy felices a los padres de Mitsuri. Después de todo, si era posible, no querían que su preciosa hija fuera llevada a algún lugar lejano por un hombre, solo para no volver a verla durante mucho, mucho tiempo. Esto es bueno, esto es bueno.
La propia familia Kanroji era rica, lo que se podía ver en la facilidad con la que podían manejar el apetito exagerado de Mitsuri desde que era una niña. Después de mudarse a la casa de los Kanroji, Obanai trabajó duro por su futuro mientras se adaptaba al nuevo entorno y aprendía varias cosas. Y en sus vidas también encontraron muchos compañeros. Por ejemplo, los hermanos Shinazugawa. Tras dejar el cuartel general del cuerpo de cazadores de demonios, los hermanos Shinazugawa abrieron un negocio. Sin embargo, no compraron una tienda, sino que se dedicaron a impulsar un negocio móvil. Qué casualidad que se encontraran así. ¿Ustedes dos, es oficial? Al mirar a Obanai y Mitsuri, con quienes se topó por casualidad mientras estaban de compras, Sanemi Shinazugawa comprendió instantáneamente que esta pareja finalmente lo había logrado. Al escuchar las palabras de Sanemi, Mitsuri se sonrojó instantáneamente y se cubrió las mejillas con las manos, mientras Obanai dijo con cara seria. Shinazugawa, claramente no eres apto para esto. El rostro de Sanemi se crispó levemente. Estaba a punto de replicar en voz alta pero al final se contuvo. TSK, no discutiré contigo. En fin, felicidades a ambos. Este cambio repentino dejó atónito incluso a Obanai por un momento. Como Sanemi estaba siendo tan amable, no podía seguir siendo mordaz. Gracias. Aunque no seas apto para esto, si te esfuerzas, podrías tener una pequeña posibilidad de éxito. La reunión con Sanemi Shinazugawa también condujo a noticias sobre la situación actual de Gyomeji Mejima y Muichiro Tokito. Gyomeji Mejima había reabierto un templo y un orfanato, acogiendo a algunos huérfanos indefensos mientras se hacía amigo de otros monjes. Al cuidar de los huérfanos junto a sus compañeros monjes, y con el apoyo financiero de Oyakata-sama y la ayuda de sus socios, la crianza de los huérfanos se desarrolló sin contratiempos. Ahora, tanto el templo como el orfanato de su zona eran muy populares. En cuanto a Muichiro Tokito, primero regresó a su hogar original para presentar sus respetos en las tumbas de sus padres y su hermano, y luego entró en un estado similar al de Tomioka Hiyu. En medio de su confusión sobre qué hacer con su futuro, Muichiro Tokito decidió probar todas las profesiones. Como no le preocupaban el dinero ni el tiempo, creía que, tras probarlo todo una vez, sin duda encontraría la dirección que mejor le convenía. Aunque ahora estaban físicamente distantes uno del otro, parecía como si no hubiera distancia en absoluto. Después de terminar el contenido de la carta, Chika se dio la vuelta y se dirigió a su habitación, sacando papel y un bolígrafo para escribir una respuesta. De los 9 Ashira, 7 habían sido contabilizados. Ahora, solo quedaban el Ashira de llama Rengoku Kyojuro y el Ashira de sonido Tengen Uzui, cuyas actividades se desconocen. Pero no era difícil de adivinar. Rengoku Kyojuro debía haber regresado a la casa de la familia Rengoku. Dada su personalidad, podría haber abierto un dojo, al igual que Chika y Tanjiro. En cuanto a Tengen Uzui, Chika no podía adivinarlo, pero una cosa era segura. Definitivamente estaba viviendo una vida diaria llamativa y despreocupada con sus 3 esposas. En su carta, Chika también escribió que si tenían tiempo, podrían venir a visitarlos y que Tanjiro, Nezuko y Kanao les darían una cálida bienvenida. Con la increíble velocidad de Chika, la respuesta se completó rápidamente. Al salir de la casa con la carta, descubrió que el cuervo Kasugai que había entregado el mensaje no había volado, sino que seguía dando vueltas en el cielo. Parecía haber adivinado que habría una respuesta que enviar. ¡Qué cuervo más profesional! Pero incluso para un Kasugai Crow tan profesional, no se atrevía a acercarse a Chika. A sus ojos, Chika era un monstruo indescriptible, considerado su aliado. Al ver esto, Chika no pudo evitar llevarse una mano al cuello. Impotente, no tuvo más remedio que enrollar la carta. Cuento contigo. Con un silbido. Chika lanzó la carta al aire. Al verlo, al cuervo Kasugai casi se le salen los ojos de las órbitas. Aleteó frenéticamente y, en el último segundo, atrapó la carta con el pico. Kasugai Crow, chico guapo, o chica. En fin, no te lo tragues, y gracias por tu arduo trabajo. Chika agitó una mano en alto y ahuecó la otra alrededor de su boca, gritando fuerte al cuervo Kasugai en el cielo. El cuervo Kasugai rompió a sudar frío de vergüenza. ¿Qué pretendía con tragarse la carta? No insultes su profesionalismo, ¿vale? Solo volaba de vuelta con una carta en el pico, pan comido. El cuervo Kasugai batió sus alas y voló hacia Mitsuri. Al ver cómo el cuervo desaparecía gradualmente de su vista, Chika bajó lentamente el brazo que agitaba. La guerra contra los demonios finalmente había llegado a una conclusión perfecta. Sabiendo que todos lo estaban haciendo también ahora, Chika no pudo evitar colocar una mano sobre su corazón y girarse para mirar hacia el dojo. Los arrepentimientos en su corazón se habían desvanecido uno a uno.
Era casi hora de partir, Chika tomó una decisión en su corazón. Aunque su vida actual era muy cómoda, sabía que era solo temporal porque esto no era lo que realmente quería hacer. Chika dejó escapar un suspiro y entró al dojo con el corazón tranquilo. Dentro del dojo, cuando los aprendices vieron a Chika irse y ser reemplazada por una Kanao de aspecto mucho más gentil, estos estudiantes lejos de ser inocentes, uno por uno, instantáneamente revelaron expresiones de lo entiendo. Entre ellos, un alma valiente fue la primera en levantarse del suelo y correr hacia Tanjiro y Kanao para expresar la pregunta que ardía en los corazones de todos los aprendices presentes. Maestro Kamado. ¿Es esta nuestra ama? El golpe contundente de esta alma valiente los tomó a ambos completamente por sorpresa, a pesar de sus tartamudeos y frenéticos movimientos de manos para negarlo. ¿Cómo podría semejante comportamiento engañar a estos precoces mocosos? En sus corazones, la posición de Kanao como ama ya estaba grabada en piedra. ¿Era esto algo por lo que valía la pena estar feliz? Naturalmente, fue motivo de gran celebración. Originalmente, Chika y Tanjiro los habían sometido a una paliza mixta. Ahora que había llegado una ama amable y tranquila, seguramente ocuparía el lugar de Chika en el futuro. El futuro era brillante. Los ojos de los estudiantes estaban claros. Las imágenes mentales de Chika dándoles forma se habían desvanecido por completo. Al observar esta escena, Kanao no pudo evitar soltar una risa avergonzada y tenue. Aunque no estaba muy segura de lo que estaba sucediendo, intuía que estas personas tenían muchas expectativas puestas en ella. Cierto. Señora. ¿Usted también sabe esgrima? Otra alma valiente entre la multitud levantó el brazo, expresando la pregunta compartida por todos los presentes. Esta vez, la mente de Tanjiro filtró automáticamente la palabra ama. Levantó un dedo y respondió con seriedad. Kanao es muy fuerte. De hecho, en lo que se refiere a aprender esgrima, Kanao me supera con creces. Estas palabras provocaron una oleada de exclamaciones entre la multitud. Después de todo, las espadachinas eran escasas en cualquier época, y aquellas que alcanzaban el nivel de ser llamadas muy fuertes por Tanjiro eran aún más escasas. En consecuencia, Kanao también ignoró automáticamente la palabra señora. Ante la mirada expectante de los aprendices, frunció los labios, tomó una espada de entrenamiento de madera de un rincón del dojo y miró hacia un puesto de entrenamiento. Exhaló lentamente. Aunque no había usado técnicas de espada durante mucho tiempo, un espadachín que ha alcanzado el reino de la respiración constante mantiene la respiración de concentración total las 24 horas del día sin interrupción. Respiración de flores, quinta forma. Peonía de la futilidad. La mirada de Kanao se agudizó. Mientras reprimió con sumo cuidado el aura de su espada, desató su técnica. En un instante, 9 cortes rápidos se desataron desde 4 direcciones, la trayectoria de la técnica se asemejaba a los pétalos de una peonía. En este acto de utilizar un cañón para matar un mosquito, el puesto de entrenamiento que Kanao atacó fue instantáneamente cortado en una docena de secciones, que cayeron al suelo con una serie de ruidos. Después de que los cortes terminaron, Kanao dejó escapar un leve suspiro, preguntándose si lo había reprimido demasiado y si debería haber usado un poco más de fuerza ahora. El dojo cayó en un breve silencio. Y después de ese breve silencio se escuchó un coro de gritos de sorpresa. ¡Qué increíble! Sabía que una ama que pudiera estar con el maestro definitivamente también sería fuerte, pero verlo con mis propios ojos todavía me sorprendió. Pensé que el maestro Kamado y la hermana mayor Chika ya eran invencibles bajo el cielo, no esperaba que hubiera otro experto. En medio de las palabras halagadoras de la multitud, Kanao parecía algo nervioso. Kanao era realmente muy fuerte, especialmente después de activar su estado ojo vermellón equinoccial. Su fuerza era tal que no sería una carga incluso en la batalla para subyugar a Muzan. La noche anterior a la subyugación de Muzan, Kanao había protestado ante Kochou Shinobu, diciendo que quería luchar junto a todos, pero su propuesta fue rechazada unilateralmente por Shinobu. Porque desde que Chika se había convertido en una fuerza de combate incomparable para su bando, subyugar con éxito a Muzan ya no era una fantasía ni una imposibilidad. Fue precisamente por eso que un poco de egoísmo surgió en el corazón de Shinobu. Habiendo perdido a su hermana mayor, Shinobu quería que su hermana menor viviera lo máximo posible. Por esta razón, Shinobu incluso había consultado específicamente a todos los miembros del combate y al maestro, diciendo que trabajaría duro para luchar también por la parte de Kanao. Naturalmente, nadie se opuso a esta propuesta. En cambio, le ofrecieron palabras de consuelo a Shinobu, pues nadie tenía el retorcido deseo de complicarle las cosas. El sol se puso gradualmente en lo alto del cielo.
El dojo de la familia Kamado proporcionaba comida, pero no alojamiento. Así, cuando llegaba el anochecer, los aprendices tenían que empacar su ropa y prepararse para regresar a casa, ya sea solos o esperando a sus padres, y no regresar hasta que saliera el sol del día siguiente. Cuando los aprendices salieron del dojo sin excepción, todo el lugar quedó vacío, dejando solo a Tanjiro y Kanao. Tanjiro y Kanao se miraron, y a pesar de no decir nada, no pudieron evitar reír suavemente. El ambiente se llenó de la calidez de un mundo para dos, hasta que, pum, pum, ejem, ejem. Chica entró desde fuera del dojo, tosiendo con cierta torpeza. Al oír el sonido, ambos reaccionaron rápidamente y se giraron para mirar a Chica que se acercaba. Hermana. Hermana Chica. Al ver su timidez, Chica se detuvo, se puso una mano en la cadera y se cubrió ligeramente la frente con la otra. Por un momento, aunque no dijo nada, fue como si ya lo hubieran dicho todo. Justo cuando Tanjiro estaba a punto de ofrecerle una última excusa a su hermana, las siguientes palabras de Chica dejaron a él y a Kanao congelados en el lugar. Me estoy preparando para partir. Punto punto punto. En el breve silencio, las pupilas de Tanjiro se dilataron gradualmente. Abrió la boca para decir algo, pero al final no le salieron las palabras. En realidad, llevaba mucho tiempo preparándose mentalmente. Después de todo, la partida de Chica no fue un capricho repentino. Cuando todos aún estaban en el cuartel general del Cuerpo de Cazadores de Demonios, Chica había anunciado sus planes en público. Era solo que la vida diaria en el dojo recientemente había hecho que Tanjiro olvidara, o más bien, había tratado activamente de olvidar este asunto. Como era de esperar, su hermana seguía siendo su hermana. Un plan fijado en su corazón no se cambiaría a mitad de camino, ya fuera antes de ser perseguida por Muzan, durante el viaje para exterminar demonios, o ahora. Tanjiro creía que no había pensado en hacer que Chica cambiara de opinión, pero al recordar cómo inconscientemente se había olvidado de su futura partida, sintió que en el fondo, podría haber albergado tal pensamiento. Hermana, volverás a vernos, ¿verdad? Por supuesto. Esto es solo un hasta luego, no una despedida definitiva. Entre hermanos no hacían falta muchas palabras, bastaba una frase. La casa de la familia Kamado, cocina. Chica estaba ocupada preparando plato tras plato de deliciosa comida, con un wok en una mano y una espátula en la otra. Después de todo, Kanao había venido a visitarlos hoy, y era justo que Chica mostrara sus habilidades culinarias. Aromas tentadores emanaban de la cocina, pero el trío en la sala, Tanjiro, Nezuko y Kanao, no se dejó llevar por el aroma. En cambio, susurraban sobre Chica, especialmente sobre Tanjiro y Nezuko. Sin embargo, el tema de discusión no era cómo convencer a su hermana para que se quedara, sino cómo organizar una sorpresa para ella antes de que se fuera. Hermano, realmente tiene que ser eso, ¿verdad? Sí, lo prepararé. Seguro que estará bien. Los dos sentados en las sillas murmuraban en voz baja. Aunque Kanao también estaba sentada cerca, parecía un poco fuera de lugar, incapaz de integrarse en la atmósfera. Los clásicos ojos de Nezuko se habían fijado en Kanao. Ella había pensado que los dos iban a discutir un plan para mantener a Chica allí, pero quién sabía que en realidad estaban discutiendo un plan de despedida para ella. Justo cuando ambos estaban en medio de una intensa discusión, Chica salió de la cocina llevando una gran olla de hierro. Jeje, la sopa de pollo está aquí. En cuanto Chica pronunció esas palabras, le resultaron extrañamente familiares, como si las hubiera oído antes, pero también como si no. Sin embargo, no les dio mucha importancia y continuó llevando la olla de sopa de pollo a la mesa de la sala. Al levantarse la tapa de la olla de hierro, se desprendió un aroma fragante. Incluso alguien sin apetito sentiría que su hambre se despertaba al olerlo. Coman, coman. ¿Por qué se quedan mirando? No sabrá bien si se enfría la sopa de pollo, dijo Chica con una sonrisa, agitando las manos. Los tres se miraron y, como si no hubieran estado charlando hace un momento, sucumbieron al instante a las delicias que tenían ante sí. Aplaudiendo y diciendo itadakimasu. Comenzaron su festín para los sentidos. Tras terminar la deliciosa comida, todos regresaron a sus respectivas habitaciones. Chica, sentada en una silla en su habitación, con un bolígrafo en la mano, escribía varios planes para sus viajes por el mundo. No importaba desde dónde se lo mirara. Un acontecimiento tan importante como viajar alrededor del mundo requería un plan cuidadosamente elaborado. Como apunte, Chica nunca tuvo la intención de viajar solo dentro del país. No es que criticara a esta nación por ser pequeña. Después de todo, hay 197 países en el mundo, y este ocupa el puesto 62, pero si vas a hacer algo grande, mejor que lo intentes todo.
Además, viajar por el mundo era un sueño que Chika había tenido en su vida pasada. Ahora que tenía el capital y el tiempo, no había razón para no hacerlo. En realidad, si fuera posible, Chika originalmente había esperado viajar alrededor del mundo con Tanjiro y Nezuko, pero estaba claro que Nezuko y Tanjiro no eran capaces de aceptar algo tan abrupto como una gira mundial. En ese momento, los aviones comerciales aún no existían. Si uno quería viajar por el mundo, solo podía hacerlo en barco, pero incluso viajar en barco era un asunto problemático. Pensando en esto, una idea abstracta apareció de repente en la cabeza de Chika. Nadar a través del océano. Aunque su consumo de resistencia sería alto, su potencia superaba con creces la de una persona normal. Si nadara con todas sus fuerzas, probablemente podría competir con una pequeña lancha rápida. ¿Por qué estoy pensando en esto tan seriamente? Chika se aclaró la garganta con torpeza. Se rascó la nuca con una mano mientras seguía escribiendo con la otra. Había planeado partir pasado mañana. En cuanto a por qué era pasado mañana y no mañana, era porque iba a llover mañana. En la habitación de Tanjiro, este también estaba sentado en una silla, con un bolígrafo en la mano, escribiendo frenéticamente. Un cuervo Kasugai estaba de pie sobre el armario junto a él. Desde la disolución del cuartel general del cuerpo de cazadores de demonios, los cuervos Kasugai de Tanjiro y los demás no habían sido rescatados, sino que permanecieron a su lado. De esta manera, cuando los camaradas querían contactarse, aún podían hacerlo. En ese momento, Tanjiro estaba escribiendo invitaciones. En cuanto a quien invitaba, no hace falta decirlo. A Tanjiro le llevó un buen rato terminar de escribir todas las letras. Se estiró y exhaló profundamente. Tennoji, cuento contigo. Tanjiro le entregó un grueso fajo de cartas a su cuervo. El cuervo, llamado Tennoji Matsuemon, se quedó atónito un momento antes de inflar el pecho. Un asunto tan pequeño, pan comido, Kau. El cuervo Kasugai emitió un sonido de confianza. Aunque había muchas letras, para un cuervo Kasugai profesional como él, era una tarea sencilla. Lo siento mucho, esto es tan repentino y el tiempo puede apremiar. Espero que puedas entregar todas estas cartas a todos en un solo día, por favor. Tanjiro miró a su cuervo, apretando las palmas de las manos mientras hablaba. La expresión del cuervo se congeló. Incluso para un cuervo profesional como él, entregar tantas cartas en un día, un cuervo profesional no puede retractarse. Los ojos del cuervo se entrecerraron, mostrando una cantidad significativa de resolución. Déjamelo a mí, Kau. Dijo el cuervo, batiendo sus alas vigorosamente con plena confianza. Unos minutos después, varias cartas enrolladas en tubos fueron adheridas a las patas del cuervo. Tal peso era, sin duda, excesivo para un cuervo, pero era un cuervo Kasugai profesional. No hay tiempo que perder, bate esas alas y despega. El cuervo Kasugai batió sus alas y rápidamente voló por la ventana, pero antes de que pudiera volar muy lejos, se congeló. Estaba bien para quienes tenían las direcciones seguras, pero desconocía las de algunas personas, no importa. Soy un cuervo profesional. También soy un profesional recopilando información. La determinación regresó a los ojos del cuervo mientras volaba en la distancia a una velocidad increíble. La noche se alargó y la luz del sol entró por la ventana. Chika no pegó los ojos para dormir hasta el mediodía del día siguiente, pues estaba completamente inmersa en la elaboración de su plan de viaje. La dificultad de planificar un itinerario de viaje por el mundo superó con creces las expectativas de Chika. En el mundo moderno del futuro, habría guías para principiantes para todo, pero la lucha de Chika la estaba torturando. Entonces, Chika miró el plan que tenía en la mano, que estaba lleno de cosas escritas y luego tachadas, y unos segundos después, lo rompió en pedazos. ¿Plan? Olvídalo. Chika dejó escapar un suspiro y un destello de pura inocencia apareció en sus ojos. En ese momento, su percepción, que estaba un poco desviada debido a que permaneció despierta toda la noche, de repente sintió varias presencias fuertes que se acercaban a la finca. Espera, estas presencias son. De repente, Chika se incorporó como si la hubieran sobresaltado desde su lecho de muerte, se levantó bruscamente de su silla y se giró para salir corriendo de la habitación. Afuera, muchos camaradas del cuerpo de cazadores de demonios se habían reunido una vez más. Incluso el maestro había venido. Llegaron a la puerta de la finca Kamado cargando varios paquetes. Antes de que pudieran siquiera levantar la mano para llamar, Chika abrió la puerta desde adentro. Chicos, ¿por qué están aquí? Chika. Mientras Chika miraba al grupo frente a ella en un silencio atónito, Mitsuri, riendo, se lanzó hacia adelante con los brazos abiertos y la atrajo hacia un fuerte abrazo. Mitsuri, y todos los demás.
El cerebro de Chica se quedó paralizado por un momento. No esperaba que las cosas se desarrollaran así, pero tras un rápido reinicio mental, comprendió de inmediato que alguien debía estar moviendo los hilos tras bambalinas. En ese momento, los culpables detrás de la operación aparecieron detrás de ella. Nezuko y Tanjiro estaban dando la bienvenida a todos con sonrisas en sus rostros. Viendo lo tranquilos que estaban los dos, Chica tendría que ser tonta si no se diera cuenta de que ellos fueron quienes orquestaron esto. No sabía si reír o llorar, sin saber qué decir. El cuervo Kasugai que había ayudado a Tanjiro a entregar las cartas estaba batiendo sus alas lentamente, aterrizando finalmente en las tejas del techo de la residencia de la familia Kamado como un avión que podría desmoronarse y estrellarse en cualquier momento. Jadeaba incesantemente, sus alas y sus delgadas patitas temblaban ligeramente. Nadie podía imaginar lo que había pasado en tan poco tiempo. No era fanfarronería. Solo un cuervo profesional como él podía encargarse de una misión de este calibre. Matsue Montenoji, cuervo Kasugai. Será mejor que Tanjiro me dé mucha comida después. Puede que sea un cuervo profesional, pero no trabajo gratis. Al darse cuenta de que era de mala educación charlar afuera, Chica invitó rápidamente a todos a la residencia. Al ver el interior, sus pupilas temblaron al unísono. No fue por la grandeza de la casa de la familia Kamado, sino porque el diseño interior estaba lleno de la atmósfera del cuartel general del cuerpo de cazadores de demonios. Sintiendo la sorpresa de todos, Tanjiro, uno de los diseñadores de la residencia, sonrió y se rascó la parte posterior de la cabeza mientras explicaba. Mi hermana me encargó el diseño de la mansión, pero carecía de experiencia. Por mucho que me devané los sesos, no se me ocurría ningún diseño que me gustara hasta que pensé en el cuartel general del cuerpo de cazadores de demonios. No necesitó terminar. La frase fue suficiente para que todos entendieran su significado. Aunque Tanjiro no había vivido en el cuartel general del cuerpo de cazadores de demonios por mucho tiempo, había dejado una impresión increíblemente profunda en él. Tanjiro no podía ni quería olvidarlo. Aunque Tanjiro no había construido la mansión como una réplica perfecta, y muchos detalles diferían del cuartel general del cuerpo de cazadores de demonios. Quienes conocían el cuartel general podían percibir vagamente su esencia. Era evidente que Tanjiro había puesto todo su corazón en el diseño. Tanjiro, hiciste un trabajo maravilloso, lo elogió el maestro con una leve sonrisa. Exactamente. Exactamente. Producir una obra de este nivel en tu primer intento, joven Kamado, tienes muchísimo talento. Estas flores, esta agua, estos árboles, por un momento, realmente pensé que había regresado al cuartel general del cuerpo de cazadores de demonios. Tanjiro estaba un poco avergonzado por los elogios, pero como esta mansión era su hogar y una creación inspirada en el cuartel general, no podía ser demasiado humilde. Cuando todos entraron al salón principal, el espacio, que originalmente era bastante espacioso, perdió su sensación de inmensidad y ganó una sensación de calidez. Después de enterarse por el cuervo Kasuga y que Chica planeaba irse mañana, todos corrieron desde sus casas sin demora. Chica. No nos dijiste algo tan grave. Si no fuera por Tanjiro y Nezuko, ¿te habrías ido sola? Ante ese pensamiento, Mitsuri no pudo evitar inflar sus mejillas, desahogando sus emociones con las manos en las caderas. Los demás sintieron lo mismo, a lo que Chica respondió con una risa suave y de disculpa. Por supuesto, nadie insistió, pues todos comprendían los sentimientos de Chica. Fue igual que cuando todos se despidieron gradualmente del cuartel general del cuerpo de cazadores de demonios, especialmente Sanemichi Nafugawa. En ese momento, había empacado sus maletas temprano, con la intención de ser el primero en abandonar el cuartel general del cuerpo de cazadores de demonios, solo para ser atrapado con las manos en la masa por una chica insomne. Tras una breve ronda de quejas, todos sacaron los regalos que habían preparado para Chica. Como se prepararon con poca antelación, no eran precisamente lujosos, pero fueron más que suficientes para expresar sus sentimientos. Había especialidades locales, pociones medicinales que en realidad eran soluciones nutritivas para reemplazar las raciones, algo de ropa y recuerdos. Cuando fue el turno del maestro, metió la mano en su túnica con una leve sonrisa. Al observar sus movimientos, todos imaginaron por un momento al maestro sacando una enorme pila de dinero en efectivo de debajo de su ropa. Sin embargo, al instante siguiente, la acción del maestro destrozó sus ilusiones. Aunque Chica nunca había visto el objeto específico que sacó, pudo reconocerlo aproximadamente. ¿Una cámara? Chica se quedó atónita por un momento, pues tenía la impresión de que algo así no debería existir en esa época. En realidad, la cámara se había inventado en 1839.
No era raro que la gente adinerada de este país tuviera una en esa época. Este es el último modelo que compré hace poco. Tiene temporizador. Olvidé tomar una foto la última vez, así que ya que están todos reunidos, tomémonos una foto juntos. Cuando el maestro terminó de hablar, los rostros de todos se iluminaron de alegría. Antes habían sentido que faltaba algo, una persistente sensación de que algo no andaba bien. Una fotografía era exactamente lo que necesitaban. El grupo se juntó inmediatamente, todos alisándose nerviosamente la ropa y el cabello, aterrorizados de no lucir lo mejor posible. Al presenciar esta escena, Chica no pudo evitar pensar en el capítulo final de la historia original. Si esta fuera la trama original, al menos la mitad de quienes la rodeaban ya habrían desaparecido. El animado maestro sostuvo la cámara y, después de fijar el temporizador por unos segundos, rápidamente se unió al grupo. Todos, sonrían, sonrían. Frente a la cámara, todos esbozaron involuntariamente una sonrisa, aunque algunos estaban radiantes mientras que otros parecían demonios sonrientes. Unos segundos después, bajo el destello brillante, los miembros del cuerpo de cazadores de demonios fueron bañados en luz, y la escena quedó impresa en la cámara. Lo siento, no es que no quiera actualizar más, es principalmente cuestión de tiempo y energía. Ya no soy estudiante y no tengo vacaciones de verano. Escribo novelas en cualquier momento libre que encuentro. Para escribir algo con lo que esté satisfecho, suelo borrar y reescribir repetidamente. Veo todos sus comentarios pidiendo actualizaciones. Actualizaré lo antes posible, y lo mismo ocurre con el libro de Naruto. Terminaré los últimos capítulos lo antes posible. Al día siguiente, temprano por la mañana, Chica y los miembros del cuerpo de cazadores de demonios llegaron al muelle del puerto. Un barco de vapor con destino al extranjero estaba atracado allí, y Chica estaba a punto de abordarlo para comenzar el primer capítulo de sus viajes. Chica contempló el horizonte infinito, y los fragmentos de todo lo que había experimentado desde su reencarnación surgieron en su mente como una marea. En verdad, ya había pasado tanto tiempo. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Chica mientras recordaba cuando se había reencarnado por primera vez, cubierta de heridas por culpa de Muzan. En aquel entonces, se sentía completamente indefensa, arrastrándose desde el interior de la casa hasta el exterior, casi sin sensibilidad en el cuerpo, hasta que finalmente se desmayó. Fue una visión bastante patética. Pero las cosas eran diferentes ahora. Tras soportar el angustioso período de novato, había entrenado en las profundidades de las montañas con el maestro Urokodaki junto a Tanjiro. Desde que bajó de la montaña, había estado matando demonios o se dirigía a matarlos, luchando con ahínco contra las tragedias de la historia original. Afortunadamente, el resultado final fue un final feliz. Chica se giró para mirar a los miembros del cuerpo de cazadores de demonios que habían venido a despedirla. El hecho de que todos estuvieran sanos y salvos era el resultado del arduo trabajo de Chica. Chica, no puedes olvidarnos después de irte al extranjero. Si nos olvidas, guaa. Aunque habían acordado de antemano no llorar, una vez que llegó el momento, Mitsuri finalmente no pudo contenerse y comenzó a llorar en voz alta. Sin embargo, el llanto de Mitsuri no apagó el ambiente. Después de todo, todos habían esperado desde hacía tiempo que no pudiera contener el llanto. Se habría sentido extraño si no lo hubiera hecho. El maestro, con una sonrisa, sacó las fotos grupales tomadas ayer que acababan de ser reveladas y entregó una a cada persona. Por último, también le entregó a Chica la cámara utilizada para las fotos. Comparado con el mundo entero, este país parecía realmente pequeño. A escala global, ni siquiera Ubuyashiki podía cuidar de Chica. Sin embargo, no le preocupaba Chica. Había que recordar que Chica era una espadachín fundamental en la batalla para subyugar al rey demonio Muzan. En lugar de preocuparse por la seguridad de alguien como ella, era mejor preocuparse por si pisaba una cáscara de plátano y se caía de culo al caminar. Aunque la maldición puesta sobre su familia por los cielos se había desvanecido con la muerte de Muzan, después de todo, él había estado preocupado por esta maldición durante tanto tiempo y anteriormente había tosido mucha sangre. Según los cuidadosos cálculos de su hijo, la cantidad de sangre que el maestro había tosido a lo largo de los años podría incluso llenar una bañera entera. En medio de la charla ociosa, el barco de vapor atracado en el muelle emitió un resonante silbato. Al oírlo, todos no pudieron evitar girar la cabeza hacia el barco, conscientes de que ya casi era la hora. Chica. No olvides enviar cartas. Aunque ninguno de nosotros planea viajar al extranjero, tenemos mucha curiosidad por el mundo exterior. Dijo Rengoku Kyojuro con una sonrisa y los brazos cruzados. Todos intervinieron y dijeron que esto era muy importante.
Mitsuri, que antes había estado llorando, logró contener las lágrimas. Extendió la mano para secarse los ojos y añadió: fotos. Y fotos también. No basta con enviar cartas. Al escuchar las palabras de Mitsuri, todos quedaron atónitos por un momento, pero luego todos estuvieron de acuerdo en que Mitsuri tenía razón. Las fotos también eran muy importantes. Chika asintió y asintió con una sonrisa. De hecho, aunque Mitsuri no lo hubiera mencionado, ya había planeado incluir algunas fotos en sus cartas. Simplemente lo consideraba un procedimiento habitual y no lo había mencionado. En ese momento, el vapor atracado en el muelle emitió varias ráfagas más, anunciando su inminente partida. Todos sabían que había llegado el momento de partir. Bueno, entonces, todos, me voy. Chika agitó su mano en un último adiós a todos, luego se unió a la multitud de personas que se apresuraban a subir al barco y se dirigió a la cubierta. Un vapor ondulante se elevaba de las chimeneas mientras el barco navegaba lentamente desde el muelle hacia el mar infinito. Apoyó las manos en la barandilla de cubierta y cerró los ojos para disfrutar de la brisa marina que se acercaba. Esta peligrosa acción fue rápidamente detectada por un miembro de la tripulación a bordo, quien corrió hacia el lado de Chika a toda prisa. Señorita, lo que está haciendo es demasiado peligroso. Debería volver a su habitación. Sería terrible si se cayera por la borda. El tripulante le dio su preocupada advertencia. Chika, por supuesto, no sería tan descortés como para decirle que no tenía miedo ni que se ocupara de sus propios asuntos. Gracias, volveré a mi habitación ahora. Chika agradeció cortésmente al tripulante por su consejo. Quizás afectado por el aura extraordinaria que irradiaba, el tripulante observó cómo Chika se alejaba y, de repente, levantó el brazo, formulando una pregunta. ¿Puedo preguntar cuál es su destino, señorita? Solo pregunto por curiosidad, porque este barco pasa por muchos países en su camino. A mitad de la frase, las mejillas del tripulante se pusieron inexplicablemente rojas. Sintió que actuaba como si la estuviera coqueteando, aunque no tenía esa intención. Al oír la pregunta del tripulante, Chika se detuvo en seco. Volteó la cabeza hacia él con una leve sonrisa y, tras pensarlo un momento, dio una respuesta que lo dejó algo desconcertado. No tengo un destino. O mejor dicho, cada país es mi meta. Los visitaré uno por uno. En fin, no me falta tiempo. Después de decir esto, Chika continuó caminando hacia el área del salón del barco, dejando atrás al confundido miembro de la tripulación que sentía que entendía y no entendía lo que ella quería decir. De vuelta en su camarote, Chika yacía perezosamente en su cama. Cruzó los brazos cómodamente y miró al techo, cerrando los ojos en silencio mientras escuchaba el sonido de la brisa marina, las olas y las gaviotas. El tiempo voló como un transbordador y los años pasaron en un instante. En esta era sin demonios, la historia continuó avanzando. Cabe destacar que los cambios históricos posteriores no se desarrollaron como Chika recordaba de su vida anterior. Si bien el mundo entero no era exactamente una utopía libre de conflictos, en comparación con la Segunda Guerra Mundial que recordaba Chika, los conflictos eran casi triviales. Tokio en la actualidad. Un joven que se parecía mucho a Kamado Tanjiro abrió los ojos aturdido. Al ver el despertador a su lado, abrió los ojos de par en par. Tarde, voy a llegar tarde. El niño, llamado Kamado Sumiko, salió de la cama, murmurando para sí mismo sobre por qué nadie lo había despertado. Se vistió rápidamente y recogió sus útiles escolares. Tras gritar me voy. Abrió la ventana y saltó ágilmente, dando volteretas y brincos desde la casa hasta el exterior. Corrió hacia la escuela en línea recta, incluso atravesando directamente los patios de otras personas y gritando constantemente. Lo siento, voy a pasar. A lo largo del camino, mientras se apresuraba hacia la escuela, un chico que se parecía mucho a Rengoku Kyojuro apareció repentinamente detrás de él. Sumiko, el clima está maravilloso hoy. Tanjiro, buenos días. Los dos charlaban mientras corrían. Tanjiro explicó que la razón de su retraso era que había perdido la noción del tiempo sin querer durante su entrenamiento matutino. Si su padre no le hubiera dado una bofetada, todavía estaría en su habitación, ajeno a todo. Corriendo a toda velocidad, ambos llegaron a un cruce y doblaron rápidamente. A pesar de su agudeza visual y su confianza en poder esquivar peatones incluso en curvas ciegas, sufrieron un revés importante. Sumiko fue derribado con un ruido sordo, aterrizando con fuerza sobre su trasero, mientras que Tanjiro a su lado patinó hasta detenerse sorprendido. Sumiko, ¿estás bien? Ante la pregunta de Tanjiro, Sumiko inmediatamente hizo un gesto con la mano para indicar que estaba bien.
Levantó la vista, con la intención de preguntar si la persona con la que había chocado estaba bien, pero antes de que pudiera hablar, una mano se extendió frente a él. ¿Estás bien? La voz era claramente una que nunca había oído, pero le resultaba extrañamente familiar. Sumiko miró a la persona que tenía delante y vio a una hermana mayor que parecía 2 o 3 años mayor que él. Le dio la sensación de haberla visto antes. Sumiko, instintivamente, extendió la mano y tomó la de la chica para levantarse. Tras un breve aturdimiento, rápidamente hizo una reverencia y se disculpó. Lo siento. Es porque corrí demasiado rápido. Tendré más cuidado de ahora en adelante. Las palabras de Sumiko llegaron a oídos de la chica. Ella simplemente frunció los labios en una leve sonrisa y extendió la mano para palmearle el hombro. No dejes que vuelva a suceder. Con eso, pasó junto a ellos dos con pasos ligeros, desapareciendo lentamente de su vista. Sumiko parpadeó con la mirada perdida, aún sin recuperarse del todo. Tanjiro, a su lado, sentía lo mismo, pero el hecho de que estuvieran a punto de llegar tarde los devolvió a la realidad. Sumiko. Llegaremos tarde. ¿Qué? Mi récord de asistencia perfecto. Los dos se dieron la vuelta rápidamente y continuaron su carrera hacia la escuela. Al ver que las puertas de hierro estaban a punto de cerrarse, dieron un salto enorme, apoyándose en la parte superior de la puerta para saltar al recinto. Junto con ellos llegó al área de la escuela un vehículo policial que los había estado siguiendo de cerca debido a sus violaciones de seguridad vial. Esa tarde, una llamada telefónica llegó a la residencia de Kamado. La madre de Sumiko contestó con expresión confundida. Hola, aquí la residencia Kamado, ¿Es mi hijo? Siento mucho los problemas que ha causado. En la pared donde estaba colocado el teléfono de casa, había una exhibición de varias fotografías de la familia Kamado. Entre ellas, una fotografía ligeramente amarillenta estaba colocada en lo alto. Esta foto era la misma foto grupal que se tomaron todos los miembros del cuerpo de cazadores de demonios antes de que Chica se fuera al extranjero,